Hola, muy buenas noches, feliz noche de viernes. Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. El día de hoy vamos a resumir y a analizar un libro muy importante, un libro que ustedes me empezaron a sugerir desde el domingo que estaba haciendo la segunda parte de Tus Zonas Erróneas. Ya lo conocía, pero pues no me había llamado como tanto la atención para resumirlo, pero como ustedes saben que yo no creo en las casualidades, tantas personas me hablaron de ese libro. Otra vez el martes que hicimos directo, me volvieron a hablar del mismo libro. Ayer que estaba respondiendo comentarios, vi que me estaban hablando del mismo libro. Entonces dije, bueno, eso es un mensaje de la vida, eso es un mensaje del universo, tenemos que hablar de ese libro. Hoy vamos a resumir y analizar la primera parte del libro, El poder de la gratitud, de Mark Reclau. Juan Carlos, Sandra, Olga, muy buenas noches, Karime, Patricia. Hola, muy buenas noches para ustedes, muy buenas noches para todos. Hoy tenemos un pequeño cambio de set, porque es que tengo un computador nuevo. ¿Cómo les parece que el otro se estaba apagando y me estaba dañando las grabaciones? Y ustedes vieron cuántas veces me quedé así como que como tildada. Entonces tengo otro computador, solo que lo tengo a este lado. Entonces, mientras me voy acostumbrando como a mirar para allá, ya no va a mirar para allá, sino para allá. Entonces, les cuento que por eso voy a estar mirando para este lado, es porque tengo el computador en este lado. Entonces, los voy a saludar para que empecemos a analizar el poder de la gratitud y hablemos un poquito de la vida de Mark Reclau. Este señor es experto en desarrollo personal, es conferencista y orador en desarrollo personal. Su libro más famoso, el libro con el que se hizo reconocido, se llama 30 días, cambia de hábitos, cambia de vida. Este libro ha vendido más de 200,000 ejemplares en Amazon, no solo ejemplares físicos, sino también descargas. Cuenta que todo este camino de aprender de la gratitud lo empezó al entender como el hecho de que lo hubiesen despedido de su trabajo, en lugar de ser una tragedia personal, se convirtió en una bendición, porque le permitió enfocarse en las cosas que tenía y se dio cuenta que estaba ocupado quejándose por todo lo que no había logrado en la vida, estaba preocupado mirando para otra parte y esperando que las cosas se resolvieran y empezó a tomar cartas en el asunto. Cuenta que pasó de vender 15 libros al mes a vender más de 200,000 prácticamente de un día para otro, porque este libro, este de 30 días cambia de hábitos, cambia de vida, es todo un bestseller en Amazon. Entonces, si no lo conocen, yo apenas lo descargué, todavía no lo estoy leyendo, se los recomiendo para que conozcan más de este autor del que vamos a hablar hoy. Igual apenas lea este libro de él, el más reconocido, les cuento a ver qué me pareció. Los voy a saludar y empezamos a ver dónde me quedé. Pamela, hola, muy buenas noches, bienvenida, primera vez, qué maravilla. Amanda, muy buenas noches, qué bueno que estés por acá. Yo siempre te veo en los comentarios, siempre te veo y siempre me dices que a veces no lo puedes escuchar, pero qué alegría que hoy estés aquí. Mauricio, Norma, Alejandro, ay, Juan Carlos, muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad. Karime, Shirley, hola, ay, gracias, qué lindos, muchas gracias, de verdad. De verdad, son muy lindos conmigo. Tony, Sandra, muy buenas noches. Patricia, Griselda, Danitza, María del Pilar, Carlos, Joselito, Jari, hola, muy buenas noches. No, tranquilo que siempre estamos a tiempo. Apenas estoy saludando, contándoles de qué libro vamos a hablar. Entonces, los saludo para que empecemos, porque saben que cuando comienzo resumen, ya no los vuelvo a saludar hasta el final. Entonces, Danitza, María del Pilar, Valeria, Yadid, muy buenas noches. Sandy, Arturo, hola, muy buenas noches. Qué bueno que estés por aquí. Tony y Yadid, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por alegrarse por las cosas por los pequeños logros. De verdad les agradezco muchísimo por alegrarse de mis pequeños logros. Para mí son grandes logros y ustedes saben que yo me emociono con todo. Yo compro una taza y yo vengo acá a contarles que vean la taza que me compré, que vean esto. Ustedes ya me conocen, los que llevan tiempo conmigo acá ya me conocen. Entonces voy a acomodar por aquí un cablecito que me está como incomodando y empecemos a hablar del poder de la gratitud. Este libro tiene 13 capítulos. Es un libro muy fácil de leer, la verdad. Hemos hablado muchísimo de la importancia de la gratitud, de cómo la gratitud nos abre puertas hacia las cosas buenas que tiene la vida, el universo, Dios, el karma y el destino para darnos.
Hoy, este libro en realidad es como es un manual para que entendamos los beneficios de la gratitud, para que aprendamos a integrarla a nuestra vida, para que nos comprometamos con nosotros mismos día tras día, todas las mañanas, todas las noches y a cada momento del día, si es posible, practicar la gratitud, hacer de este hábito parte de nuestra vida y empezar a ver los resultados. Ahorita en el sexto capítulo, y vamos a analizar hasta el sexto capítulo, el domingo tenemos cita para analizar los otros 7 capítulos. En el sexto capítulo, por ejemplo, una ahí rapidito, antes de que empecemos por el primero, nos habla muchísimo de lo importante que es respetar los tiempos cuando estamos en un proceso. Lo hemos hablado ya en otros temas que hemos tocado. Entonces, a veces frenamos los procesos, frenamos la manifestación de lo que queremos porque queremos resultados inmediatos. Queremos que yo empiezo con afirmaciones hoy y quiero resultados la otra semana. Yo empiezo con la gratitud hace un mes y quiero resultados en quiero resultados rápidos. Entonces, si a la primera semana llevo un mes y digo, es que las cosas siguen saliendo mal y estoy agradeciendo, significa que esto no funciona. Entonces, algo que me gusta muchísimo es que el autor nos recuerda que practicar cualquier hábito, aparte de la gratitud, cualquier hábito que integremos a nuestra vida, es como hacer ejercicio. Con un día que vamos al gimnasio, no rebajamos de peso y no tenemos el cuerpazo de revista. Tenemos que tener constancia, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser pacientes y sobre todo estar comprometidos con el proceso. No siendo más, empecemos con el poder de la gratitud. Como siempre, saben que trato de sacar una frase como para resumir el libro en la primera frase. La primera frase que les guardé es esta. Hay muchas razones para estar agradecidos. Desafortunadamente, muchos nos olvidamos de ellas porque estamos muy ocupados haciendo otras cosas la mayor parte del tiempo. El capítulo 1 se llama El poder de la gratitud. La primera pregunta que nos lleva a hacernos y que nos lleva a indagar dentro de nosotros, que nos lleva a hacer el trabajo de introspección, de pensar, bueno, ¿por qué es importante la gratitud? Lo primero que nos dice el capítulo 1 es, ¿por qué es tan difícil ser agradecidos? Si analizamos nuestra vida y buscamos los motivos de nuestra inconformidad, pobreza, tristeza y soledad, nos encontramos con un problema común. Damos todo por sentado. Creemos que todo está en orden y nosotros solo somos movidos por la vida. En muchas ocasiones nos cuesta ser agradecidos, nos cuesta reconocer que tenemos cosas buenas en nuestra vida, que tenemos razones para agradecer porque damos todo por sentado. Decimos, esta es mi suerte, esto es lo que a mí me tocó, es que esta es la suerte de mi familia, lo que hablábamos en tus zonas erróneas, que es muy importante, que es que a veces estamos muy enfocados culpando al exterior, culpando a otras personas de las cosas que nos ocurren y no miramos hacia adentro. Bueno, no vamos a decir qué responsabilidad tengo yo por las cosas que me ocurren o qué tanto estoy mirando hacia otro lado y no me estoy haciendo cargo de mi propia vida, sino que este libro nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿estás más ocupado quejándote, culpando y has agradecido por lo que tienes? Entonces a veces podemos responder, no, pero es que no tengo nada que agradecer, tengo muchas deudas, tengo un trabajo que no me gusta, tengo una casa que no me gusta, quisiera tener mayor fluidez económica, ¿qué voy a agradecer? Lo primero que nos lleva y que nos enseña Mark Reclau en este libro es que tenemos que agradecer lo más simple y lo más importante. Primero, estamos vivos. Segundo, puedes respirar. Tercero, tienes personas que te quieren. Cuarto, pues tienes un trabajo. ¿No te gusta ese trabajo? Bueno, empieza a buscar la forma de encontrar nuevos horizontes y de salir de allí. Pero tienes un trabajo. Tienes un techo sobre tu cabeza, tienes personas que te aman y se preocupan por ti. Y allí, cuando empiezas desde lo más elemental, desde lo más básico, desde ese regalo que es la vida, vas armando una lista de cosas por las que tienes que agradecer. Y te das cuenta
que muchísimas veces pasa eso. No estás diciendo, bueno, es que puedo cambiar mi situación, voy a agradecer por lo que tengo y sé que van a llegar más razones para agradecer, sino que simplemente doy por sentado que voy a pasar toda una vida miserable, que voy a pasar toda una vida haciendo cosas que no me gusta, cosas que no disfruto y que simplemente voy a decir, la vida es así. La vida es así y yo nací para sufrir y solo voy a esperar. Y una frase que escuchaba yo muchísimo cuando era adolescente, yo voy a descansar el día que me muera. Y si creemos en la reencarnación o creemos en otras cosas, sabemos que no, o sea, morirse no es sinónimo de descansar. Continuemos. Nos dice que en nuestras oraciones nocturnas agradecemos un par de veces por lo que tenemos, pero si prestamos atención, nos pasamos la mayor parte del tiempo pidiendo y quejándonos. Si tenemos el hábito de meditar antes de dormir, de orar, de rezar, hemos prestado atención a lo que decimos en nuestras oraciones nocturnas. De pronto repetimos como loritos una oración que nos enseñaron de pequeños y sabemos que es la que decimos al levantarnos y al acostarnos. De pronto oramos, que orar es conversar con Dios, le contamos lo bueno, lo que nos aflige y lo que queremos. Pero si analizamos esas oraciones nocturnas, ¿cuánto tiempo dedicamos a agradecer? ¿Cuánto tiempo dedicamos de la oración? Si digamos nos pasamos 5 minutos orando, una hora, 20 minutos, media hora, ¿cuánto de ese tiempo invertimos en agradecer? ¿Será que dedicamos más tiempo a quejarnos y a pedir, quiero esto, quiero aquello, quiero que esta persona cambie, quiero que las circunstancias sean mejores, ayúdame a mejorar esto, ayúdame a hacer esto? Pero ¿cuántas veces decimos gracias? Gracias por este día, gracias por el alimento y empiezo a pedir y empiezo a quejarme. Lo que nos lleva este libro a entender es que si nosotros observamos nuestras oraciones, observamos las conversaciones que tenemos con Dios y empezamos a dedicar más tiempo a agradecer que a quejarnos y a pedir, pues las circunstancias de nuestra vida pueden cambiar. Si nosotros tenemos fe en que las oraciones que yo digo las escucha un ser superior, las escucha Dios y que de esa misma manera sé que voy a recibir porque está escuchando mis oraciones, entonces, tengo que aprender, tengo que comprometerme conmigo a invertir ese tiempo de conversación con Dios en que sea una charla de agradecimiento, que si voy a pedir y que si me voy a quejar, ¿por qué no invierto mejor ese tiempo en agradecer? Ya hemos hablado muchísimo de cómo el agradecimiento nos ayuda a atraer a nuestra vida muchas cosas más por las cuales agradecer. Continuamos por aquí. Elena, Lupita, muy buenas noches a todos los que están llegando. Gracias por estar acá. Tenemos muchas cosas en nuestra vida por las cuales agradecer, pero no siempre somos conscientes de esto. Una de las claves para alcanzar la vida que deseas es adoptar la gratitud como una forma de vida. Esta te llevará al siguiente nivel. Una de las claves para alcanzar la vida que deseas es adoptar la gratitud como una forma de vida. Esta te llevará al siguiente nivel. Recuerden esta frasecita porque es muy importante. La gratitud te recarga de energía, aumenta tu autoestima y está directamente relacionada con el bienestar físico y mental. Te llevará directamente a la felicidad y es el mejor antídoto contra la ira, la envidia y el resentimiento. Lo primero que tienes que hacer es comienza el día dando las gracias por lo que tienes, en lugar de quejarte por lo que no tienes o pensar en todas las cosas que temes u odias. Muchas veces no practicamos la gratitud porque estamos pasando por un mal momento y sentimos que no hay nada que agradecer. Cuando esto te pase, comienza con las cosas más esenciales. Estás respirando, estás vivo y hay alguien que se preocupa por ti. Comienza por ahí y notarás lo larga que puede llegar a ser la lista. Nunca te atrapes en el círculo vicioso de pensar que estarás agradecido cuando pasen las cosas que deseas.
Esto lo único que hace es traer calamidades y más problemas a tu vida. Lo primero que nos dice es recordar que al levantarnos, es un ejercicio que habíamos hablado en el último directo que hicimos, que justamente lo había leído de este libro. Ya hemos hablado en los libros de Brian Tracy, nos dice la importancia de practicar y de pronunciar nuestras afirmaciones al levantarnos y al acostarnos. ¿Por qué? Porque esos son momentos de mayor atención. Entonces, si cuando yo me levanto preocupado porque voy tarde para el trabajo, porque voy tarde para la escuela, porque tengo que hacer eso en la casa, porque de pronto lo que tengo que hacer hoy me molesta, ¿cómo voy a pasar el día? Si analizamos los primeros pensamientos que tenemos al levantarnos, nos damos cuenta que muchas veces estos pensamientos determinan cómo va a ser nuestro día. Si yo me levanto enojado, me levanto precipitado, pasa que todo el mundo va más lento, que todas las cosas me salen más lento de lo normal y que encuentro más razones para estar enojado y para decir, bueno, el día no me rindió. Si yo soy consciente de esto y Marre Cloud me está diciendo que es importante y que es algo que puedo practicar, que simplemente para saber si algo funciona o no funciona, pues simplemente lo practico. Si no funciona, pues bueno, lo intenté y si funciona, pues imagínense en el regalo que puede ser. Empezar nuestras mañanas agradeciendo por lo más simple, por lo más elemental. Te estás levantando en una cama, tienes agua para bañarte, pudiste dormir bien, pudiste descansar, tienes un techo sobre tu cabeza, estás vivo, puedes respirar. Entonces, lo primero es eso, cuando empezamos el día agradeciendo, digámoslo de una forma en energía, aunque no creamos entonces, si no creen en la energía, yo creo muchísimo en la energía, lo que hago es que empiezo a vibrar de una manera positiva, empiezo a traer hacia mi vida cosas positivas y lo segundo, empiezo a tener pensamientos positivos, me levanto con pensamientos positivos. En vez de estar corriendo y enojado porque seguro voy a llegar tarde, me toca hacer esto que no me gusta, voy para ese trabajo que no me gusta, ahora mi familia esto y ta, ta, ta y todas las cosas negativas. Si yo me levanto agradeciendo, lo que le estoy diciendo a mi mente es, hoy va a ser un gran día. Mira, nos levantamos dando las gracias. Significa que si todos los días nos levantamos enojados, todos los días nos levantamos predispuestos a que las cosas van a salir mal, todos los días nos levantamos precipitados porque todos los días nos coge la tarde, bueno, en ese afán de que nos está cogiendo la tarde, no nos quejemos, no le demos tanta importancia en nuestra mente a ese me está cogiendo la tarde, voy a llegar tardísimo, me agarró la tarde. Entonces, dediquemos ese tiempo y esos momentos y esos pensamientos a agradecer. Siempre les digo, no les voy a decir, ay, esto es efectivo. Compruébenlo por ustedes mismos. Hay una frase que me gusta muchísimo de un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, es de T. Harv Eker, si no estoy mal. Y el libro, en la introducción, dice algo que deberían de decir todos los libros. No crean una sola palabra de lo que les voy a decir aquí. Hablo desde mi experiencia personal. A mí me ha funcionado y yo pienso que le puede funcionar a otras personas. Entonces, con todos estos métodos, siempre tiendo a decirles que son guías. Que si yo puedo decir, ay, esto no es cierto, esto es mentira y lo rechazo. O puedo simplemente empezar a probarlo. ¿Qué tal que sí sirva? Si lo intento y no funciona, como les digo, es una experiencia. Y si sí funciona, es un regalo que se están dando ustedes mismos. Entonces, todas estas cosas que escuchan, todas estas guías que comparten estos libros maravillosos y lo que trato de compartirles acá, simplemente, siempre les digo, tengan la mente abierta. ¿Quién quita y funciona? A veces encontramos grandes regalos detrás de las cosas que a veces no nos llaman la atención y que rechazamos. Entonces, cuando le cerramos la puerta a algo que no conocemos, nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. Desen ese regalo de permitirse probar las cosas. ¿Quién quita y funcione? Entonces, la primera tareita, agradecer al levantarse. Si ustedes empiezan a hacerlo, se van a dar cuenta que tienen muchas razones para agradecer. Ahorita más adelante vamos a hablar de un diario de agradecimiento que va a ser una ayuda si empezamos a incorporar el agradecimiento en nuestra vida. Cuando empiezas a enfocarte en todo por lo que puedes estar agradecido, ahora todo comienza a mejorar.
cuando empiezas a enfocarte en lo que tienes ahora para estar agradecido, todo comienza a mejorar. Damos las cosas por sentado porque vivimos como si fuésemos a vivir eternamente, dejando la felicidad y otras cosas importantes para más adelante. De vez en cuando recibimos un recordatorio. Alguien cercano enferma o alguien cercano enferma o muere. Entonces nos detenemos y reflexionamos por un momento y prometemos vivir con mayor atención, pero unos días después continuamos con los viejos hábitos. Damos todo por sentado porque, bueno, todos sabemos que en algún momento nos vamos a ir de acá, todos sabemos que en algún momento vamos a partir, vamos a morir, vamos a fallecer, como le digamos, que es lo mismo, pero decimos, bueno, va a pasar en algún momento, pero pues mientras esté vivo voy a seguir ocupado, voy a seguir preocupado, voy a seguir estresado, voy a seguir enojado o de la forma que yo decida vivir mi vida en este momento. A veces ocurre eso. Una persona que estaba muy bien, de repente enferma y cae grave en una cama, o una persona que estaba bien viviendo su vida tranquilamente, cercana, conocida, un familiar, fallece. Y nos hace preguntarnos y nos hace como, nos mete este pellizconcito de decir, wow, qué temporal es la vida, qué efímero es todo. Mira, esa persona ayer estaba bien, yo hablé con esa persona antier y hoy falleció y yo preocupándome por esto y por esto. Y digamos que tenemos un breve momento de reflexión y empezamos a decir, bueno, teniendo en cuenta que cómo esa persona tenía tantos sueños, tenía tantas cosas por hacer, o cómo yo vi a esa persona de bien y se fue, o era una persona que se preocupaba muchísimo por el dinero y mira, se fue y todo el dinero quedó acá, todas las cosas por las que peleaba se quedaron aquí. No, es que voy a empezar a ocuparme, pero ¿qué pasa? Como damos todo por sentado, con los días se nos va olvidando y decimos, bueno, ya ese ya se murió, pues se nos olvida hasta el muerto. A veces se nos olvida hasta la persona que se fue y seguimos viviendo esperando que pase algo eh, que nos dé una razón para estar agradecidos. Decimos, voy a estar agradecido con la vida cuando tenga mi casa. Después de que tengo mi casa, digo, voy a estar agradecido con la vida cuando tenga una casa más grande. Después de la casa más grande, digo, cuando tenga un carro, tengo el carro, cuando tengo uno más grande, y así me paso toda la vida y así desperdicio la vida esperando que lleguen más razones para agradecer y no me doy cuenta que estoy lleno de razones para agradecer hasta las cosas más pequeñas, hasta las cosas más minúsculas que tú des por sentadas, que tú dices, ay, sí, ya se hicieron parte de mi cotidianidad, son cosas que veo todos los días. A veces se nos olvida primero los esfuerzos que hay detrás de eso. A veces se nos olvida repasar nuestra historia personal y es tan importante, es tan bonito y nos ayuda a hacer tanto este proceso de catarsis repasar nuestra historia personal. A veces tenemos éxito en la vida y nos acostumbramos tanto a ese éxito que decimos, bueno, voy a seguir subiendo, voy a seguir avanzando y llegamos a un momento en que decimos, ya no disfruto estar aquí, ya no tengo tiempo para mí, antes no tenía nada, pero tenía tiempo, o antes me comía un pan y era feliz con ese pan y ahora estoy comiendo en un restaurante caro y no disfruto nada. ¿Por qué? Estás ocupado dando todo por sentado. Ese sueño que pensaste que te iba a hacer feliz, resulta que lo tienes y no te hace feliz. ¿Qué tal si estuvieses ocupado agradeciendo? Si estuvieses disfrutando y agradeciendo cada pequeño paso que das. Cualquier paso, como les digo, es un logro. Por eso en ocasiones yo vengo acá y les cuento todo y les digo, ay, miren, me compré un lapicero, ahí tengo una nueva balaca, ahí tengo una taza. ¿Por qué? Porque todos son razones para estar agradecidos. Entonces, uno de los mensajes que yo trato, que yo intento darles acá en Mentes Positivas, es eso, que agradezcan, que se premien, que se feliciten, que le agradezcan a Dios, al universo y a la vida todas las cosas, todos los pasos que logren, que ustedes pueden decir, eso es insignificante, pero en realidad pueden ser el ejemplo para otra persona. Otra persona puede querer estar logrando lo que ustedes están logrando y que para ustedes en realidad es como, es insignificante, ya lo hice, bueno, tengo más cosas por hacer. Entonces, esa es una de las cosas que es importante recordar. Ya en tus zonas erróneas, el primer capítulo nos dejó un mensaje que espero que se les haya quedado a todos. La muerte siempre está caminando al lado de nosotros. Entonces, si sabemos que la muerte siempre está caminando al lado de nosotros, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida?
quejándonos, agradeciendo, esperando que pase algo para poder estar agradecidos. ¿Y si me muero ya? ¿Y si me muero en 5 minutos? ¿Y si me muero en 1 hora? ¿Y si me muero mañana? Entonces me fui enojado, me fui quejándome y tenía tantas razones para agradecer. Y si creo que existe un cielo, entonces voy a llegar al cielo a decir, ay, pues madre, me faltó tanto por hacer y estaba ocupado quejándome. Y si creo que no existe un cielo, sino que hay una reencarnación y reencarno de una, voy a estar, ¿qué me pasó? Si es que me acuerdo. Entonces, recuerden muchísimo eso. Siempre la muerte con el tiempo aprendes que no es una enemiga, que simplemente es un ciclo natural como lo es nacer, que siempre que es una compañera que va a estar ahí, pero entonces es una compañera que me está recordando que tarde o temprano todas las preocupaciones y todo por lo que en este momento me quejo, me atormento, se va a acabar. Y la vida, Dios, el universo me sigue regalando tantas cosas por agradecer. ¿Será que estoy dando todo por sentado? Simplemente digo, ay, sí, ya lo tengo, ya no importa. Cuando se encuentren haciendo eso, una recomendación que yo les puedo dar, no es una recomendación del libro, es una recomendación personal. Revisen su historia personal y se van a dar cuenta que han superado tantas cosas, que han logrado tantas cosas, que van a sentir ese agradecimiento, van a sentir cómo todo su pecho se infla de agradecimiento porque van a decir, wow, estaba pensando que bueno, que ya hice todo, pero mira, hoy tengo una cama y hace 10 años dormía en un colchón en el piso, en una alfombra. Es todo eso, todas esas cosas que a veces la gente da por pequeñas. A veces tú le dices a una persona, mira, tengo, no sé, me compré una camisa nueva o me compré un saco, unos zapatos, un lapicero y para la persona es como, sí, no sabe el esfuerzo personal que hubo detrás de eso. Entonces, valoren y recuerden su historia personal, porque la historia de cada uno de ustedes es importante. Todos los pequeños logros que ustedes han hecho, que han superado, son importantes y los definen muchas veces a ustedes y les ayuda muchísimo también a entender y a recordar por qué pueden estar agradecidos. Continuemos por acá. Nos dice que cuando hay que empezar con el agradecimiento, ¿cuándo voy a empezar con esta rutina de agradecimiento? Ya, ahora, en este mismo momento. Detente y agradece por estar vivo, por el regalazo que es la vida. Deja que se convierta en parte de tu naturaleza. Deja que el agradecimiento se convierta en una parte de ti. Sea agradecido por lo que tienes, por todas las cosas pequeñas que te rodean e incluso por las cosas que aún no tienes. Joseph Murphy en El poder de la mente subconsciente nos dice lo importante que es agradecer por lo que aún no tengo. Cuando yo agradezco por lo que no tengo, cuando yo agradezco por esos sueños que tengo en mi mente, que estoy visualizando, pero que aún no he materializado en mi vida, le estoy mandando un mensaje al universo. Le estoy diciendo, dámelo, ya estoy listo, dámelo ya. Y si hemos estudiado metafísica, si hemos leído Saint Germain, si hemos leído a Joseph Murphy, a Connie, a Neville, ustedes me van a entender de qué estoy hablando y si no lo han hecho, los invito. Yo tengo un canal de respaldo donde están todos estos audiolibros que he compartido de Connie Méndez y de Saint Germain, que se llama Dani Mentes Positivas. Por allá hay libros de metafísica y también está el poder de la mente subconsciente. Entonces los invito a que los escuchen y de pronto me entienden de lo que estoy hablando. Ahora nos vamos para el capítulo 2 que se llama Empecemos. Aquí vamos a hablar de los diarios de la gratitud, cómo hacerlos y por qué es importante hacerlos. Lo primero que nos dicen es que el poder de la gratitud puede cambiar tu vida. Pero antes de eso, debes saber en qué punto te encuentras ahora. ¿Qué tienes para estar agradecido? ¿En qué partes de tu vida de pronto no te sientes agradecido? Una pequeña advertencia que nos hace el autor. Sentirse con derecho a algo solo por el hecho de haber nacido es el camino a la infelicidad, la frustración o incluso la depresión. La vida no te debe nada, la sociedad no te debe nada, Dios no te debe nada, tus padres no te deben nada. Muchísimas veces
Pasa que de pronto vamos por la vida sin lograr esos sueños que hemos tenido en nuestra mente. Decimos, yo quiero lograr esto más allá, quiero lograr aquello, pero no lo logro. Entonces empiezo a culpar, empiezo a buscar culpables. Es culpa de Dios porque es que Dios a otras personas sí les ayuda y a mí no me ayuda. Es culpa de mis padres que teniendo esto deberían de dármelo, es que mis padres no me acompañan, es que mi pareja no me apoya. Bueno, lo primero que nos dice el autor en este libro es que nosotros no tenemos que sentirnos con derecho a nada, que cuando hacemos esto, lo que hacemos es que construimos nuestro propio camino hacia la infelicidad y hacia la escasez. Hacernos responsables de que, bueno, la única persona que puede cambiar las circunstancias, perdón, en las que estoy, soy yo. Así que voy a dejar de culpar. Si me encuentro culpando a alguien más, a un tercero, sea quien sea, de mi situación actual, pues en este momento tengo que dejar de hacerlo. Tengo que colocar una pausa y decir, bueno, esa persona no tiene la culpa, Dios no tiene la culpa, el país donde nací, los padres que tuve, nadie tiene la culpa. Me voy a ser responsable por la vida que tengo. Me voy a ser responsable por crear la vida que quiero. Y me voy a ser responsable por empezar. Porque bueno, si yo me encuentro con algo de mí, o estoy viviendo una vida que no me gusta, estoy en un lugar que no me gusta, viviendo unas circunstancias que no me gustan, créanme que el peor consejero y la peor herramienta es quejarse. Cuando usted empieza a quejarse, cuando usted vuelve parte de su vida, quejarse, lo que hace es que atrae muchísimas cosas más por las cuales, válgase la redundancia, quejarse. No sé si han hecho ese ejercicio, yo sí lo he hecho, la verdad, hablo desde mi experiencia personal, todos tenemos experiencias diferentes, pero desde mi experiencia personal sí recuerdo momentos de mi vida donde todo estaba saliendo horrible y pues como todo ser humano empiezo a quejarme por lo que me está pasando y me llegaban mil razones más para quejarme. Entonces parte del proceso, todos son procesos, parte de mi proceso, ahora lo leo en el libro, entonces aprovecho y les cuento, es eso, cuando ocurren cosas malas, he aprendido a no quejarme y si me encuentro quejándome, ya tengo como el bombillito rojo que me dice, cállese, cállese que va a traer más cosas por las cuales quejarse. Entonces, chito, siga con su vida y pasan cosas que en otro momento dices, bueno, esto me hubiese derrumbado, pero ahora, ok, listo, esto va a pasar. De peores he salido. Entonces, lo primero, hacerse cargo de su propia vida, dejar de culpar a los demás para poder empezar a ver cambios. Cuando entiendas esta verdad, que nadie te debe nada, empezarás a tomar responsabilidad e irás a buscar lo que quieres. Puede que no sea fácil y puede costarte trabajo y esfuerzo, pero recuerda que puedes conseguir lo que todos estamos en la capacidad de conseguir esas cosas que deseamos. Ahora nos presenta el libro dos ejercicios que son el inicio de este camino para estar agradecidos por todo. A muchas personas que el autor les recomienda hacerlos, les han dado grandes resultados. Él cuenta que ha trabajado con actores famosos, con presidentes, con muchas personas que van a sus cursos y a sus seminarios y que son personas que hasta en algún momento de su vida se han sentido fracasados, se han sentido que ya no saben más qué hacer. Y esos ejercicios les han ayudado a conectar con la gratitud y a conectar con esa fuerza interior que tiene cada uno dentro de sí para lograr las cosas que desea. El primer ejercicio es: haz una lista de todas las cosas por las que estás agradecido. Esta debe ser una lista larga y debes agregar cosas a esta lista todos los días. Primero, hacer una lista por todas las cosas que estás agradecido y comprometerte a agregar cosas nuevas todos los días. Segundo, escribe de 3 a 5 cosas por las que estás agradecido todos los días. Al inicio puede que sea difícil porque, como les digo, en ocasiones damos todo por sentado y pensamos que todo está mal. Pero cuando empezamos desde lo más pequeño, vamos encontrando que a veces la hoja no nos alcanza. Lee tu lista de gratitud al levantarte.
Si lo haces con frecuencia y añades cosas, el efecto de gratitud se hace cada vez más grande. Inténtalo. Eso puede provocar un cambio en tu vida. Piensa en lo diferentes que serían tus días si al levantarte te enfocas en agradecer, en lugar de preocuparte por lo que no tienes o por los problemas que tienes que solucionar. Como todo hábito, cuesta trabajo y tiempo integrar la gratitud a nuestra vida. Si antes estabas acostumbrado a quejarte y a esperar que las cosas cambiaran, sé constante y no falles. No te rindas si no ves resultados inmediatos. Siente la gratitud. No solo repitas las cosas. Lo mismo con estos diarios de la gratitud. Pasa muchísimo con las meditaciones, con las afirmaciones, con los decretos metafísicos, que a veces queremos resultados inmediatos. En ocasiones queremos que lo que leemos en el libro, que estas guías sean una varita mágica. Entonces decimos, bueno, yo voy a empezar con mi diario de la gratitud, pero yo no veo cambios en mí. Todavía me estoy quejando, todavía me chocan las mismas cosas. Bueno, hay que ser constante y comprometerse con uno mismo a no fallar. Recordar que el proceso lo hago por mí, recordar que el proceso lo hago para tener una vida mejor, para tener esa vida que me siento que merezco, que siento, perdón, que me merezco. Lo dije al revés, pero ustedes me entendieron. Entonces, como siempre, a veces, en ocasiones les he dicho, cuando hablamos de metafísica, hablamos de afirmaciones y decretos y meditaciones, que en ocasiones nos pasa que encontramos libros de meditaciones espectaculares o vamos a seminarios o leemos libros sobre eso y decimos, bueno, esa persona habla de los beneficios de la meditación, pero yo estoy meditando y no pasa nada. Antes me desconcentro y me siento peor. Bueno, es un trabajo de constancia, de disciplina y de compromiso. Ahora nos vamos con el capítulo 3. Antes de pasar a este capítulo, entonces les dejo un pequeño paréntesis en el capítulo 2. Recuerden hacer los compromisos con ustedes mismos. Hagan el compromiso, inténtenlo y se van a dar cuenta que sí funciona. Se van a dar cuenta que sí funciona y que si no funciona, pues lo intentaron. El tiempo no se pierde, el tiempo no se pierde tratando de mejorar. El capítulo 3 se llama El impacto de la gratitud en tus relaciones sociales. La importancia de ser agradecidos. Di gracias. La gratitud no solo mejora tu salud y tu forma de pensar, sino que también mejora tus relaciones. No es suficiente sentirse agradecido hacia las personas y apreciarlas en silencio. Debes mostrar esta gratitud y este aprecio a todos los que lo merecen. Mostrar gratitud es una forma de mostrar a las personas que las respetas. Ser agradecido es tan bueno para ti como para la persona a la que estás agradecido. Esto hace que todo funcione mejor. Ser agradecido, la importancia de ser agradecido. Yo recuerdo una frase muchísimo que me decían en un trabajo que tuve, una señora muy amable, muy querida con la que trabajaba, siempre me decía, el acomedido, el agradecido, se encuentra lo escondido, se gana lo escondido. Cuando nosotros somos agradecidos con las demás personas, lo primero que estamos haciendo es que estamos atrayendo a nosotros más cosas buenas. Lo segundo, cuando una persona es agradecida, se abre las puertas con las otras personas a recibir más oportunidades. Yo creo que todos en la vida en algún momento hemos conocido personas a quienes, digamos, en algún momento le hemos colaborado, le hemos abierto las puertas de nuestra vida, les hemos ayudado en algo y la persona después lo que hace es que es totalmente desagradecida, la persona lo que hace es que, digamos, que le da una patada a esa ayuda que le damos y vemos cómo va por la vida haciendo eso
con las demás personas y vemos cómo la vida le va saliendo mal. Entonces, no es solo estar agradecido con la vida, con Dios, con el universo por lo que recibimos, sino que también debemos ser agradecidos con las personas que nos ayudan en alguna forma. ¿Por qué? Nadie, ninguna persona tiene la obligación de ayudarnos. En realidad, hay que ser crudo y nadie tiene la obligación de hacerlo. Y cuando una persona lo hace, lo que podemos hacer por esa persona es sentir gratitud hacia esa persona, hacerle saber, nos dice Mark Reclau, que no es solo consentir esa gratitud en silencio, que hay que decirle, que hay que agradecerle, dar un muchas gracias por lo que hiciste, muchas gracias por ayudarme con esto, te agradezco muchísimo y sentir ese agradecimiento. Ser desagradecido no es una buena, digamos que no es una buena actitud. Hay otra frase que no me acuerdo de quién es, pero yo siempre les digo, ustedes son súper pilos y ustedes me recuerdan de quién es la frase. Cuando al desagradecido se le olvida quién le ayudó, la miseria se lo recuerda. Entonces, esa es la importancia de agradecerle a las personas cuando hacen algo bueno por nosotros. No vaya a ser que simplemente alguien nos ayudó en algún momento de la vida, nosotros no nos importó y antes le hicimos un mal a esa persona o simplemente, no sé, perjudicamos a esa persona de alguna forma y la vida vuelve y nos coloca en una situación que nos haga pedir ayuda y ya esa persona no nos brinde ayuda por la manera en la que le devolvimos lo que hizo una vez por nosotros. Entonces, hay que ser agradecidos, hay que dar las gracias. El otro paso que nos dice, aparte de ser agradecidos, de agradecer lo que otros hacen por nosotros, es sonreír. Sonriendo a las personas puedes lograr mucho y es una manera fácil de decir gracias. La sonrisa es contagiosa. Sonreír no es solo bueno para tus relaciones, sino también para tu salud. A veces, en ocasiones, bueno, a mí me ha pasado en los comentarios. Yo siempre les cuento los chismes a ustedes. A mí me ha pasado muchísimo en los comentarios que me dicen, lea más y explique menos, deje de estarse riendo tanto que eso desconcentra. La sonrisa es terapéutica. Empecemos porque es terapéutica. Sonreír activa unas sustancias, hormonas, no me acuerdo cómo se llaman, en el cuerpo, que nos ayudan a vernos más jóvenes y a vernos más bonitos. Y todos nos queremos ver jóvenes y más bonitos, ¿cierto que sí? Segundo, la sonrisa es una manera de dar las gracias también. Muchas veces una persona hace algo bueno por nosotros y no alcanzamos a darle las gracias, pero una sonrisa y sonrisas que tú entiendes que es un agradecimiento. Entonces, regalar una sonrisa no cuesta nada. Sonreír es bueno para nosotros y es bueno para quien recibe la sonrisa. Puede, en ocasiones, que esa sonrisa le alegre el día a una persona que está pasando de pronto por un mal momento y esa sonrisa a mí me pasaba muchísimo cuando trabajaba en atención al cliente en mis primeros trabajos. Yo, no les digo mentira, yo odiaba esos trabajos, los odiaba con todo mi ser. No me gustaban muchísimo, pero bueno, era un proceso por el que estaba pasando en mi vida. Estaba muy joven, tenía 17, 18 años y entonces uno a esa edad dice, bueno, estoy frustrado porque quiero hacer cosas y no las puedo hacer y en ocasiones habían personas, habían clientes que iban y eran tan amables contigo y se reían y te daban las gracias porque tú les prestabas un servicio de venderles un helado, que como que te alegraban el día. Entonces, con pequeñas cosas vas aprendiendo lo poderosa que es regalar una sonrisa. Y si ustedes encuentran que les molesta que una persona se ría mucho, les molesta que una persona se sonría al hablar o se sonría al decir las cosas, revísense. El problema no es del risueño, el problema es de usted que le choca la risa del otro. El otro simplemente se está expresando como es que le gusta. Y como les digo, veámoslo por el lado de la belleza, a todos nos gusta vernos jóvenes y bonitos, reírselo lo hace ver a uno más bonito. Ahora nos dicen un ejercicio que nos ayudará a practicar el agradecimiento en las relaciones con los demás. El primer paso es hacer una lista de todas las personas que te rodean. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste que estuvieran en tu vida? Una lista, lo primero, hacer una lista de todas las personas que te rodean y preguntarte cuándo fue la última vez que agradeciste que estuvieran en tu vida. Muchísimas veces
Lo que nos dice el capítulo 1, damos las cosas por sentados y no agradecemos por las personas que nos rodean. Agradecemos por las cosas materiales, pero agradecemos por mamá, por papá, por los hermanos, por la familia, por el esposo, por los hijos, por la esposa, por el amor que nos tienen las personas que están cerca de nosotros. No es solo agradecer lo material, lo más importante es eso. ¿Será que no le estoy dando el valor que tienen esas personas que están a mi alrededor? ¿Será que simplemente doy por sentado que, bueno, ya me casé, tengo hijos, mis hijos están ahí, sí, qué bonitos, pero en realidad estoy viendo que ese niño gritón que raya paredes y que tumba todo sería el deseo de una familia que no puede tener bebés? De pronto, ya me acostumbré a ver a mi esposo y a mi esposa a mi lado, y ese hombre y esa mujer que me ama, me quiere y me respeta, es el sueño de una persona que cree en el amor, pero que aún no ha encontrado la persona que desea. Ese es el primer paso. El segundo paso es, ¿cuándo fue la última vez que les dijiste a esos seres amados gracias? ¿Cuándo agradecimos, sí, por su amor, por su compañía, por su lealtad, por su respeto, por aguantarnos? En ocasiones nos aguantan. El otro paso es decir gracias y hacerlo en serio. Ser honesto al agradecer. Hazlo todos los días, comprométete contigo mismo de hacerlo todos los días de ahora en adelante. Todos los días agradecer por las personas que tengo, que me quieren y que están a mi lado. Si nos ponemos a mirar, siempre tenemos a alguien que nos quiere, nunca estamos realmente sin amor. Puede ser que, bueno, no tengo pareja, no tengo hijos, mi familia está lejos, pero tengo amigos, hay compañeros de trabajo que se vuelven muy buenos amigos, hay amigos que se convierten en hermanos. En realidad estoy agradeciendo por esas personas y les estoy agradeciendo a esas personas por lo que me dan, por cómo mejoran mi vida con su amor, con su cariño, con su lealtad, con su respeto y con su compañía. Ahora nos vamos al capítulo 4. El capítulo 4 se llama El efecto de la gratitud en tu mente. Y aprovecho por acá y los leo que hace rato no los leo. Mildred, Ari, Alicia, Angélica, qué bueno que estés por aquí, Angélica, qué bueno verte aquí. Pedro, José Luis, Esther, muy buenas noches, muchas gracias por estar acá. Vámonos con el cuarto capítulo. El efecto de la gratitud en tu mente. ¿Cuáles son las cosas que tienes en tu vida que das por sentado? Hay tantas cosas, relaciones y amistades en nuestras vidas que no las valoramos hasta que desaparecen. A menudo damos por sentado a las personas que tienen un impacto positivo en nosotros, sin ser conscientes de ello. Si tienes personas que te quieren y se preocupan por ti, ¿cuándo fue la última vez que estuviste verdaderamente agradecido por tenerlos? Recuerda que es importante ponerlos en tu lista de gratitud e inclúyelos cuando escribas las 3 cosas por las que estás agradecido hoy. En el capítulo anterior hablamos de la lista de la gratitud, cómo hacer nuestra lista de gratitud y las 3 cosas por las que estamos muy agradecidos. Así como colocamos nuestra vida, respirar, tener un techo sobre nuestra cabeza, bla, 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 coloquemos a esas personas. Agradecer, damos por sentado, lo que les dije hace un momento, y creo que es importante repetirlo, damos por sentado que nuestros padres nos quieren, que nuestros amigos nos quieren, nuestros hijos, nuestra pareja, pero en realidad sentimos ese agradecimiento de tener una persona, de tener personas que nos aman, coloquémoslos en esa lista. Así se nos deja de olvidar. A veces la costumbre, el día a día, todo lo que implica el día a día, nos arrastra, nos lleva como en una gran, digamos, ¿cómo se llama? Acá le dicen borrasca, pero yo no sé, yo sé que no es borrasca, pero bueno, cuando el río se crece y ¡fum! Y arrastra todo, así. Así nos arrastra la costumbre, nos arrastra el día a día. Y nosotros pensamos que, bueno, que las personas que están a nuestro lado nos acostumbramos a verlas, nos acostumbramos a su compañía,
Las demostraciones de afecto que tienen con nosotros, pues las vemos bien, pero no las agradecemos. Recuerden colocar en esa lista de las 3 razones, las 3 cosas por las que estás agradecido todos los días a esas personas que están junto a ti, esas personas que te quieren y que si no están junto a ti, pues te cuidan y te protegen. De pronto por aquí alguien me dice cómo es que se llama, Waiko. Es que se me está olvidando cómo se dice. Se me está olvidando y me acordé de la palabra del pueblo que era borrasca, pero yo sé que no es una borrasca, es cuando el río se crece y lleva consigo piedras y avalancha, avalancha, ya, una avalancha, como una avalancha. Así a veces eso pasa con nosotros y las preocupaciones del día a día nos arrastra y nos hace ver todo como tan natural que ni nos importa que esté ahí y a veces, como nos dice el inicio de este capítulo, la vida nos quita eso que no valoramos y empezamos a valorarlo apenas ya no está ahí, apenas ya no podemos devolver el tiempo y no podemos hacer nada. Por eso es importante valorar las cosas y valorar a las personas que están en nuestra vida mientras estén ahí. Ahí, bueno, eso es frase de canción y frases de muchos libros. Las, a veces los velorios y los cementerios están más llenos de amor que las casas. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento pesa. Todo lo que no dijimos, todo lo que no hicimos por una persona, lo queremos ver cuando la persona ya no está, cuando la persona se ha ido. Entonces, por eso, en ocasiones, los velorios se ven y los entierros se ven tan llenos de amor, pero ese amor nunca se le dijo a la persona mientras estaba con vida. Entonces, un recordatorio que es el hecho de que la muerte siempre camina junto a nosotros, no es solo para que nosotros revisemos cómo vivimos, sino también para que revisemos cómo valoramos a las personas que están en nuestra vida, a las personas que amamos, porque en cualquier momento no solo la muerte camina al lado de nosotros, camina al lado de ellos. ¿Y cuántas veces dejamos de decirle a esas personas que las amamos, que las queremos, que les agradecemos el amor y que les perdonamos las cosas que en algún momento hicieron mal y esperamos que muera para ahí sí ir a llorar? Y yo me acuerdo, es una frase que dice muchísimo mi mamá. Mi mamá tiene un encanto por ir a funerales, a ella le encantan. No sé si ya lo dejó, pero cuando yo era pequeña no se podía morir nadie porque siempre estábamos allá. Y mi mamá decía: "El que más llora, el que más grita, fue el que se portó más mal con el muerto". Y bueno, en ocasiones no siempre es así, no me malinterpreten, pero en ocasiones esperamos que la persona ya no esté para poder ir a decirle cuánto la amábamos, cuánto le agradecíamos y en ocasiones pasa muchísimo que dejamos de hablarnos, dejamos de ver a personas muchos años por orgullo o damos por sentado que nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra familia ya saben que los queremos. ¿Para qué se los voy a decir? ¿Para qué le voy a agradecer a mi mamá por su cariño si ella ya lo sabe? De pronto, no está de más decírselo. No está de más de decirle y recordarle a tus hijos que los amas, a las personas que están contigo que las amas. A veces puede ser muy tarde. Y hay una frase de una, creo que es un poema que se llama, no me acuerdo el nombre del poema, no me acuerdo de quién escribe el poema, ustedes me conocen. Se llama que hay que recordar que tenemos que valorar a las personas que amamos porque los recuerdos no se pueden abrazar. Recuerda hacer del agradecimiento un hábito. Agradece por todo lo que te brinda la vida, la posibilidad de ver, escuchar, el aire que te refresca, el sonido de las aves al cantar, tu hogar, tu ropa. ¿Alguna vez te has sentido agradecido por ello? ¿Alguna vez te has sentido agradecido por la ropa que tienes puesta? Si haces de la gratitud un hábito, comenzarás a enfocarte en lo que es positivo y bueno en tu vida y en tu mundo. Las partes malas de tu vida no desaparecerán mágicamente, pero la gratitud también te hará más resistente, lo que significa que podrás afrontar mejor los aspectos negativos de tu vida y te podrás recuperar más rápido de los golpes bajos que esta misma te da. Eso es muy importante. Cuando empezamos un hábito, como lo es la gratitud, como lo es implementar el agradecimiento en nuestra vida, en ocasiones pasa que viene una adversidad, viene algo y decimos, bueno, esto no sirve para nada, porque equivocamente
Pensamos que el hecho de implementar un nuevo hábito, de probar un nuevo hábito en nuestra vida, va a hacer que todo sea color rosa. Decimos, yo voy a ser más agradecido y todo va a ser color rosa y llegó el primer problema, esto no sirve. Esto es algo que yo he escuchado muchísimo que pasa en algunas religiones. Algunos de mis familiares practican algunos cultos, algunas religiones. Y yo me acuerdo que cuando tenía como 14 años, mi hermana me llevaba muchísimo con ella, como para que yo conociera y todo. Y veía muchísimo que pasaba que cuando las personas llegaban a las iglesias y todo, empezaban a ocurrir sucesos en su vida malos, empezaban a ocurrir adversidades, se iban y decían, claro, es que la iglesia, pues Dios no sirve para nada, Dios no me escucha porque pues si me escuchara pasaría esto. Bueno, es un ejemplo. Ustedes me conocen, yo no soy muy religiosa, obviamente, creo muchísimo en Dios, pero pues no soy muy religiosa, pero les coloco este ejemplo porque pasa muchísimo con la gratitud, pasa muchísimo cuando empezamos con un nuevo cambio en nuestra vida. Por ejemplo, he conocido personas que de salud son súper sanas y empiezan a cuidarse, empiezan a hacer ejercicio y ¡fum! Se enferman. Y dicen, no, claro, yo hubiese seguido comiendo como comía y no me hubiera enfermado, hubiera seguido haciendo lo que hacía y no me enfermaba, y empiezo un cambio, empiezo un hábito y vea lo que me pasa, empiezo a practicar la gratitud y las cosas van a seguir saliendo mal, es que esto no sirve, ¿no? Es que todo es un proceso y a veces en cuestiones de fe, yo me acuerdo que en la iglesia donde iba mi hermana lo decían muchísimo y es que, bueno, Dios te prueba, la vida te prueba. ¿En realidad quieres eso? ¿En realidad vas a implementar ese hábito? Bueno, entonces veamos cómo vas a afrontar las cosas. Y el agradecimiento, como lo dice aquí, no es que los problemas van a desaparecer mágicamente, sino que la gratitud también te hará más resistente, lo que significa que podrás afrontar mejor los aspectos negativos de tu vida y te podrás recuperar más rápido de los golpes bajos. Te vas a recuperar más rápido porque ahorita en el capítulo 6, si no estoy mal, vamos a aprender por qué es importante agradecer por las cosas malas que nos pasan, algo que es muy difícil de hacer. Yo sé que cuando uno está pasando por un proceso difícil, agradecer por lo malo que le está pasando, pues quedan los libros y uno dice, no, pues yo voy a agradecer por esto que me tiene llorando, yo voy a agradecer por esto que me dejó en la quiebra, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Ahorita les digo por qué. Nos dice que está comprobado que la gratitud aumenta nuestro optimismo y nos hace ver más oportunidades. El éxito, sea lo que sea para ti, es solo la consecuencia lógica de nuestro optimismo elevado, una mejor actitud y el aprovechamiento de las oportunidades. ¿Por qué es importante? Porque se dice que el agradecimiento nos abre nos abre puertas, perdón. Se dice que nos ayuda a alcanzar el éxito porque el la gratitud nos ayuda a tener una mejor, la gratitud nos ayuda a tener una mejor actitud frente a las oportunidades. Todos hemos conocido personas pesimistas o en algún momento de nuestra vida hemos sido pesimistas, porque en ocasiones tenemos que pasar por todo para poder mejorar. Cuando tú conoces a un pesimista, el pesimista ve todo lo malo. Entonces hay una nueva oportunidad, de pronto digamos que está aburrido en un trabajo, no le gusta el trabajo que tiene y le ofrecen un nuevo trabajo y dice, ay, no, no, pero es que yo he escuchado que allá lo explotan mucho a uno, ¿no? Pero mira, ¿por qué no lo pruebas? ¿Por qué no pruebas eso? No, es que yo trabajé en algo parecido y me fue muy mal. De pronto, digamos, está soltero, soltera y conoce a una persona y no, es de eso tan bueno no dan tanto, vea, me está tratando muy bien y yo a mí ya me pasó que yo tenía un novio, una novia que me trataba así y me dejó al mes y yo sufrí mucho. Cuando nosotros somos positivos y agradecidos, cuando practicamos el agradecimiento, empezamos a tener una actitud y una mentalidad más positiva frente a las oportunidades. Entonces, si llega una nueva oportunidad, no vamos a empezar a decir, ay, es que no, es que yo hice algo así una vez. Bueno, lo voy a hacer, lo voy a intentar. Voy a intentar qué es lo peor que puede pasar, que no me gusta y si no me gusta, pues no lo vuelvo a hacer, me voy, me salgo y busco otra cosa que hacer. Ese es uno de los beneficios del agradecimiento, que nos ayuda a tener una mente más positiva, a ver las cosas de una manera más positiva, no a ver las cosas desde
esto va a salir mal, es que esto no me conviene, bla, 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 sino que vemos oportunidades en todas partes y aprendemos a tomar esas oportunidades con la mente abierta y a no pensar que cada oportunidad de pronto es que no nos conviene, es que yo para qué voy a hacer eso y así. Recuerda que la gratitud es el mejor antídoto para las emociones dolorosas y sobre todo es una elección. Tú eliges, no es una obligación. Tú tienes toda la potestad de decidir si quieres seguir quejándote o si quieres empezar a ser agradecido. Si dedicas tiempo a estar agradecido todos los días, serás más feliz. Eso no significa que seas feliz todo el tiempo. Nadie lo es. Estaba leyendo ahorita, que estaba terminando acá de redactar, este libro de Cambia 30 días para cambiar tus hábitos, algo así, Cambia tu vida, de Mark Reclau, el libro más famoso de él. Es un libro, ese libro que fue un boom en su momento, si no estoy mal, este libro es como el 2013, 2015, ojalá no me equivoque de la fecha. Si ustedes saben la fecha, les agradezco si me la cuentan por acá o en los comentarios. Él escribió un libro hace poco donde habla de esto que está diciendo acá, que es importante que, bueno, estar agradecido todos los días nos va a ayudar a ser más felices, pero eso no significa, ay, ustedes pueden creer que se me cayó la balaca. Ustedes pueden creer que me cayó la balaca, permítanme un momentico que yo sí sentía que algo como que se me movía en la cabeza. Espérenme, qué pena con ustedes, cosas que pasan, un pequeño, ya, pequeño desliz aquí, se me cayó la balaca, bueno, va a quedar más despelucada, pero bueno, ya. Él hablaba de que un hecho, a veces le dicen a las personas, bueno, la felicidad, hay que ser felices todo el tiempo y decimos, bueno, ocurre algo, algo que me molesta, algo que me duele y de pronto entonces estoy practicando mal esto, estoy haciendo mal porque no me siento feliz todos los días. Y algo que me parece muy importante, voy a leer los otros 2 libros que escuché de él que me llamaron la atención, que es el de 30 días para cambiar tu vida y tus hábitos, y otro que no me acuerdo cómo se llama, pero es un globito riéndose que habla sobre la felicidad, para que los analicemos acá juntos también. Es muy importante también ver ese lado realista, también ver ese lado realista de la felicidad, de recordar que el hecho de que tengamos buenos hábitos en nuestra vida, que nos comprometamos a mejorar nuestros hábitos, nuestra vida, la forma en la que nos comportamos, no significa que vamos a estar felices todo el tiempo. Que las personas que a veces que vemos que nos dicen yo soy feliz todo el día, todos los días, después te das cuenta, pasa muchísimo, siempre les digo que pasa muchísimo en redes sociales, que las redes sociales pues se han vuelto una ventana, un medio de trabajo para muchas personas, un medio para que las personas conozcan los talentos de otros, pero también se ha vuelto una ventana para que la gente venda una vida que no tiene. Y uno ve muchísimo las parejas famosas de redes sociales como ante las redes son un amor y en realidad después resulta que es que había todo tipo de maltrato y todo tipo de cosas dentro. Entonces es muy importante no culparse, no sentirse mal y no sentirse, digamos, en algún momento la peor persona del mundo porque decimos, bueno, es que yo estoy practicando el agradecimiento, estoy practicando esto, estoy aprendiendo este nuevo hábito, pero todavía me enojan las cosas, o hoy no amanecí feliz y me fuerzan y me dicen, es que tienes que estar feliz, porque entonces, si tú eres una persona muy espiritual, ¿por qué no estás feliz todos los días? No, nadie es feliz todo el tiempo. Todos como seres humanos tenemos nuestros momentos, tenemos los momentos de estar muy bien, un día estar de pronto más apagados, pero es importante recordar que nadie es feliz todo el tiempo. Lo que nos da la gratitud, por ejemplo, son herramientas para superar las adversidades. Si yo estoy enfocado en agradecer, créanme que uno va encontrando soluciones a ese problema que puede que en este momento le esté preocupando. Nos dice que otro efecto positivo de la gratitud es que a medida que te vuelves más feliz,
atraes cosas y situaciones que te hacen más feliz. Es frase de cajón aquí en Mentes Positivas, siempre se las digo, uno atrae lo que piensa. Y si yo todo el tiempo estoy pensando en calamidad, atraigo calamidad. Si yo todo el tiempo estoy pensando en escasez, atraigo escasez. Pero si yo todo el tiempo estoy agradeciendo y estoy agradeciendo hasta las cosas que aún no tengo, estoy agradeciendo por todo y me siento feliz por las cosas que tengo y me siento feliz por cada logro y por cada paso que doy, adivinen qué es lo que voy a traer a mi vida. Más razones para agradecer. Hay un ejercicio que no me acuerdo dónde lo leí, ustedes ya me conocen, de que habían personas que agradecían por un peso, porque tenían un peso y le agradecían a Dios, a la vida, al universo por ese peso que era el fruto de su esfuerzo, de su trabajo y agradecían por tener ese peso y la vida les daba 100 pesos más para agradecer. Entonces la gratitud es muy importante. Yo les había hablado del optimismo en un directo que hice hace unos meses, no me acuerdo ni cuándo lo hice, pero me acuerdo que lo hice. Estoy leyendo un libro sobre eso que les voy a compartir también aquí. Yo me demoro para aparecer, pero aparezco. Es que esta semana he estado como enfermita, después les cuento el chisme. Capítulo 5. La actitud de gratitud y tu cuerpo. Ahora vamos a ver cómo es que la gratitud me puede ayudar a tener una mejor salud. La gratitud lo mejora todo. Esto es una frase que la debí haber colocado por allá, pero ahí ven, yo quedé toda revolcada. La debí haber colocado por allá, pero yo coloco por allá el nombre del libro para las personas que entran después de que se acabó el directo, para que sepan de qué libro es que estamos hablando. Pero entonces tengan anoten si van a hacer su diario de gratitud. Les doy una recomendación que pienso yo ayuda muchísimo, así de encabezado para marcar el cuaderno como cuando íbamos a la escuela. La gratitud lo mejora todo, un recordatorio. Yo cuando era adolescente colocaba como recordatorios frasecitas en mi habitación. Mi mamá no le gustaban y me las botaba, entonces yo las colocaba en el armario. Entonces, esta es una frasecita de esas de tener ahí, no sé, en el celular donde la veamos. La gratitud lo mejora todo. Cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, nos cuidamos mejor. Comemos alimentos sanos y hasta disfrutamos hacer ejercicio o dar largos paseos. Está científicamente comprobado que el optimismo y una actitud positiva son buenos para la salud. Cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, nos cuidamos mejor. En ocasiones decimos, bueno, voy a hacer ejercicio para verme más grandota, para verme más grandote, para tener más músculos, para tener más piernotas, más cinturita, para que otras personas me vean. Y a veces hemos visto muchos casos de personas que se enferman, que se privan de muchísimas cosas simplemente por tratar de agradar a los demás y entrar en los estándares de lo que es bonito según la sociedad. Cuando yo me siento bien conmigo mismo, cuando yo estoy agradecido por el cuerpo que tengo, yo amo mi cuerpo, respeto mi cuerpo, pero bueno, resulta que me subí un poquito de peso y este peso me dificulta caminar porque me asfixio o de pronto me mareo porque se me subió el colesterol porque estoy comiendo más de este alimento. Entonces, como yo estoy agradecido con este cuerpo, lo voy a cuidar. Y una forma de cuidarlo es, bueno, voy a hacer ejercicio, me voy a alimentar mejor, voy a dejar de comer esos alimentos que tal vez me estén haciendo daño. Entonces, parte de la gratitud, parte de practicar e integrar en nuestra vida el agradecimiento es eso. Como yo estoy agradecido por lo que tengo, por esta vida, por este cuerpo, por este físico, pero como lo quiero tanto y quiero que esté bien, entonces lo voy a alimentar mejor y lo voy a cuidar de la mejor manera posible. Entonces, así cuando hacemos cambios de alimentación, cuando decidimos hacer ejercicio, no lo vamos a hacer para que la sociedad nos acepte, para que nos digan que es que nos vemos más bonitos así, que es que ahora sí no, que es que la barriguita no se debe salir de la camisa, ta, ta, ta. No, voy a hacer los cambios, pero por mí. Entonces, yo me quiero, yo amo y cuido este cuerpo, lo voy a alimentar bien y lo voy a cuidar bien. ¿Por quién? Por mí.
porque quiero y estoy agradecido con este cuerpo. Nos habla de que otro efecto secundario es que la gratitud tiene una influencia positiva en tus emociones y eso podría hacer que te abstengas de comer en exceso por estar frustrado. Si no estás muy contento con tu cuerpo en este momento, concéntrate en lo que funciona bien. Céntrate en lo que te gusta de tu cuerpo y continúa haciendo tus ejercicios de gratitud. Cuando no me encuentro a gusto con mi cuerpo, voy a empezar a enumerar todo lo que funciona bien en este cuerpo. Este cuerpo que me permite comer, me permite caminar, me permite respirar, me permite ver, me permite tocar, me permite saborear las cosas que me gusta y ahí voy encontrando una lista. Cuando empezamos a agradecer, cuando empezamos a encontrar razones por las cuales estar agradecido, como les digo, la lista se puede hacer interminable. Digamos que yo tomo una hoja y digo, voy a tomar esta hoja y voy a empezar a agradecer por esto, y me encuentro que tengo muchas razones para agradecer. Yo lo estoy practicando, les coloco un ejemplo. Cuando hago cosas que no me gusta hacer. A mí no me gusta doblar ropa, yo odio doblar ropa. Y ayer estaba extendiendo una ropa y la estaba doblando y es una actividad que yo a veces dejo para lo último del día cuando, o sea, yo extiendo esa ropa y la meto por una mesa y digo, ay, Dios mío, en la noche me encuentro con ella y antes de acostarme veo el montón de ropa y digo, bueno, la voy a doblar porque después que estreje esa ropa ahí. Y ayer, por ejemplo, ayer yo estoy haciendo este resumen desde el miércoles, empecé a redactarlo. Ayer jueves estaba doblando ropa, vi que estaba haciendo una actividad que no me gustaba y me acordé del ejercicio de gratitud y agradecimiento y empecé a agradecer por todo lo que tengo, por la mañana, por el aire, por todas las cosas bonitas que tengo en mi vida y hasta por las cosas que tengo que mejorar y terminé de doblar la ropa y ni cuenta me di. Cuando mira ya estaba doblada y ya la había guardado y yo, ay, todo funciona, me distraje. Entonces, algo que les puedo recomendar que, por ejemplo, a mí me funciona, no en todos funcionan los mismos métodos, pero pues como les digo, nada se pierde con intentarlo. ¿Qué es lo que puedo perder? No me gustó ese método, no funcionó, sigo con mi vida y ya todo sigue su curso. Cuando estén haciendo de pronto una actividad, haciendo algo que de pronto no les guste, empiecen a agradecer por lo bueno que tengan y se van a dar cuenta que la actividad se hace hasta ligera, hasta la terminan disfrutando. Nos vamos para el capítulo 6. Ay, no, no, yo no disfruto doblar ropa. Me alegra que tú sí lo disfrutes. No, yo no sé. A mí me encanta organizar y hacer aseo en mi casa y que todo esté en su sitio. Es como una manía que disfruto, pero doblar ropa, no. Me encanta ver la ropa doblada y no me gusta que nadie me la doble, pero no me gusta doblarla. Son cosas que uno a veces no se entiende, ¿no? Capítulo 6. ¿Está todo bien? Hasta las cosas malas. Siempre hay algo bueno en las cosas malas que nos suceden, hasta que busques lo suficiente para que lo veas. Siempre hay algo bueno en las cosas malas, basta que busques lo suficiente para que lo veas. Agradecer lo malo que nos ocurre no significa resignarse y sentarse a esperar el próximo golpe bajo de la vida. No, se trata de aprender de las adversidades, se trata de crecer. Cuando las cosas se ponen muy malas, solo puedes volverte fuerte y superar la experiencia, porque sabes que aprenderás de ello y que algún día puedas incluso estar agradecido de que esto pasara, porque algo bueno salió de ello. Bueno, agradecer lo malo que nos ocurre no significa resignarse. En ocasiones cuando nos dicen hay que agradecer por todo, hay que agradecer por las cosas malas, pensamos que significa resignarnos a que nos pasen cosas malas. A veces decimos, bueno, si es que me pasan cosas malas y yo me pongo a agradecer que eso pasó, entonces lo que va a ocurrir es que voy a traer a mi vida más cosas malas o simplemente algo que hemos leído en muchísimos libros, que hemos escuchado muchísimo y que siempre es importante tener presente, es que cuando empiezan a ocurrirnos cosas malas y no vemos el aprendizaje que hay detrás de eso, nos metemos en el papel de la víctima, decimos, ay no, pobrecito yo.
pobrecito yo, a mí me pasa todo lo malo, es que todo lo que yo intento está mal, es que, ¿para qué? Sí, yo me pongo a agradecer lo malo, pues si lo único que me pasa es malo, no. Cuando nosotros analizamos, más adelante nos dice eso, cuando analizamos nuestra vida, nuestra historia personal, como les hablé desde el principio de la historia personal, que a veces se nos olvida y es muy triste, pero pues somos seres humanos y eso es normal que nos pase, se nos olvida las cosas, las batallas que hemos tenido que superar para estar aquí donde estamos hoy en día. Cuando yo repaso mi historia personal, me encuentro que he superado tantas cosas, me encuentro que tantas adversidades que superé y que en realidad sí me dejaron una enseñanza, que en realidad lo que en un momento de la vida pensé que era ya el acabose, que de ahí ya no seguía nada, en realidad me dejó una enseñanza y que era una forma de la vida, Dios, el destino estar haciéndome un favor. El autor colocaba en el libro un ejemplo que hablaba de que, por ejemplo, un ejemplo de que, por ejemplo, cuando éramos muy jóvenes y estábamos enamorados y perdíamos un amor, sentíamos que era el fin del mundo, que ya no nos íbamos a volver a enamorar, que todo iba a estar mal, que todo se había acabado y que no queríamos volver a salir de nuestro cuarto, ni queríamos estudiar y no queríamos ver a nadie, y que ahora nos reíamos y decíamos, ay, pero y a veces pasa que, claro, ya como adultos escuchamos a un joven, a un adolescente de llorar por amor y preocupado por amor y uno dice, pues que hay cosas más importantes, uno no se muere de eso. Entonces, cuando nos encontramos a veces con esas situaciones, eso es la importancia de repasar nuestra historia personal, porque recordamos nuestras luchas, nuestras victorias, nuestras derrotas, nuestros fracasos y cómo esos fracasos en realidad tenían cosas buenas escondidas. Y si no habían cosas buenas detrás de esos fracasos, nos dejaron una enseñanza y nos convirtieron en la persona que somos nosotros, porque en ocasiones no solo estamos hechos de polvo de estrellas, también estamos hechos de caídas, de lágrimas y de cosas que hemos superado y que todas esas cosas malas, entre comillas, hacen parte de nuestra historia personal. Cris, sí, uno de joven llora por amor, de adulto llora por deudas y de viejo por salud. Esperemos no llorar por salud de viejos. Cuando miras las historias de las personas exitosas, te das cuenta que sus vidas no fueron sencillas, que su camino estuvo lleno de adversidades, decepciones, pérdidas y luchas, pero de alguna manera se elevaron por encima de esas circunstancias y siguieron adelante. Él coloca los ejemplos en el libro, coloca los ejemplos de muchísimas, muchísimas personas exitosas y nos dice que en ocasiones pensamos, conocemos ya, digamos, al empresario millonario, conocemos al genio de la tecnología millonario y decimos, ay, qué bueno uno estar tan joven y tener tanto dinero y tan exitoso, pero hay una historia detrás. Pensamos que la vida de esas personas exitosas que han logrado grandes cosas, o bueno, no nos vayamos muy lejos, no pensemos solo en las personas muy reconocidas. Digamos que todos tenemos conocidos que son muy exitosos y que a veces uno dice, ay no, es que la gente es muy afortunada o es que seguramente le tocó fácil o es que esa persona tiene mucha suerte, pero si tú revisas con atención las historias de vida de esas personas exitosas, te das cuenta que pasaron por circunstancias de mucha adversidad, que pasaron por cosas muy fuertes, pero ¿qué fue lo que los llevó a alcanzar el éxito? ¿Qué fue lo que los llevó a alcanzar lo que tienen ahora? Que superaron esas adversidades, que aprendieron de esas adversidades y que no se dejaron vencer. Entonces, las historias de las personas que tienen éxito, que logran cosas en la vida, las debemos de ver como una motivación y debemos de entender y de aprender de esas personas, de decir, mira, yo no sabía que esa persona había superado eso, yo no sabía que a esa persona le había ocurrido eso y mira todo lo que está logrando. Y hay algo que dice mucho el autor en todo el libro, él cuenta su historia de cómo pasó siendo muy joven por la muerte de su padre, cómo lo echaron de su trabajo y cómo
cuando lo echaron de su trabajo, cuando lo despidieron de su trabajo, pensó que ya todo se había acabado, que qué iba a hacer, que cómo se iba a sostener, y se dio cuenta que fue una bendición y que, por ejemplo, en ese capítulo contaba que donde no hubiese pasado eso, él no se hubiera arriesgado a publicar su libro, a seguir sus sueños, que ahora, hasta el momento en que escribe este libro, que si no estoy mal es en el 2017 y lo publica, cuenta que está viviendo la vida de sus sueños, que vive en un barco, que tiene una familia que ama y que está viviendo de su pasión, de escribir y de motivar a las personas. Entonces, un ejercicio, Martín, hola, muy buenas noches. Un ejercicio que podemos hacer y que nos va a ayudar con nuestro crecimiento personal es mirar las historias de las personas de éxito y darnos cuenta cómo su camino no siempre ha estado lleno de rosas y de cosas buenas, sino de cómo en algún momento hasta lo han perdido todo, han perdido a las personas que aman y cómo se sobrepusieron a esas circunstancias y están hoy logrando esas cosas que vemos y que decimos, bueno, les tocó fácil, pero no es así. Casi nadie ha logrado el éxito o ha logrado cosas buenas simplemente cruzándose de brazos. Hay que moverse, la acción, todo lo bueno, todos los cambios, todo lo que queremos, todo lo que queremos lograr, todo lo que queremos cambiar, necesita acción, necesita que nos movamos. Y si no nos movemos, nos estancamos, no fluimos, nos frustramos y culpamos a los demás y las cosas, nada llega así como caído del cielo, como pensamos en ocasiones. Ahora nos dice que no es un proceso fácil, pero recuerda que si otros pudieron, tú también puedes. Es algo que nos dice a lo largo del libro. Si yo pude, él, Mark Reclau, si yo me pude sobreponer a que me despidieran de mi trabajo, a perderlo todo, a estar en bancarrota, si tantas personas han podido lograrlo, ¿qué tienen ellos que no tenía yo? Yo puedo lograrlo. Entonces es algo que él nos recuerda muchísimo a lo largo del libro, que es como un empujoncito, la palmadita en la espalda, como siempre les digo yo. No es un proceso fácil, pero recuerda que si otros pudieron, tú también puedes. Solo basta que creas en ti, que creas que sí puedes hacerlo, que revises todo lo que has superado y te vas a dar cuenta que ahí está la fuerza, que toda la fuerza está dentro de ti para lograr eso que deseas. Permítanme. Y no te preocupes, estar agradecido por las cosas malas no traerá más cosas malas a tu vida. Traerá aún más cosas por las cuales agradecer. Estar agradecido por las cosas malas es soltar, es crecer, es superarlos. Todo depende de la perspectiva. A veces nos abrazamos al dolor, nos abrazamos a las cosas malas que nos suceden, nos identificamos con ellas y las hacemos parte de nuestra historia personal. Nos presentamos con nuestras desgracias, con el daño que otras personas nos han causado, nos identificamos con las mentiras, nos identificamos con las traiciones y nos integramos a ellas y las volvemos parte de nuestra vida. Cuando nosotros dejamos ir, crecemos, maduramos, entendemos que hay que superar. Es una frase de una canción de Gustavo Cerati, que a mí me gusta muchísimo, que dice que decir adiós es crecer, decirle adiós a las cosas que nos lastiman, permitirnos seguir adelante, superando las cosas malas y agradeciendo las cosas malas, hace parte, perdón, de crecer, de todo este proceso. Quien se abraza a las dificultades, quien se abraza a lo malo y se identifica con eso, pues vive una vida triste y una vida miserable, porque toda su vida se va a justificar en las cosas que en algún momento salieron mal, en lo que alguien le hizo en algún momento, y simplemente va a pasarse toda la vida justificando en nombre de un error, en nombre de una traición, en nombre de una mentira, en nombre de un abandono y sabiendo que puede tener muchas cosas más por las cuales agradecer y que tal vez está descuidando esa gran oportunidad de agradecer
por estar abrazándose a las cosas malas. Pero como lo dice el autor, todo depende de la perspectiva. Todo depende de cómo cada uno de nosotros, cada uno de ustedes decida afrontar las cosas. Si agradece por ellas, mira a ver qué enseñanza hay detrás de esas cosas malas, o si se abraza a ellas y se hunde con ellas y se queda toda una vida quejándose de ellas. Jairo, muy buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Efraín, Lápez, muy buenas noches. Qué pena que no los pueda saludar a todos, pero ustedes me conocen. Yo me entretengo. Él nos cuenta una historia que yo se las iba a leer textual, pero ¿cómo les parece que guardé el computador? Pero las voy a contar. Cuenta la historia de dos hermanos, unos gemelos, que crecieron con un padre que era alcohólico, que los maltrataba física y emocionalmente. Uno de los gemelos se convirtió en un hombre exitoso, en un hombre muy educado, en un hombre muy trabajador que logró grandes cosas en la vida. El otro hermano repitió los mismos errores de su padre, convirtiéndose en un hombre que no trabajaba, en un hombre alcohólico, en un hombre maltratador. El médico, un médico de la familia, un amigo de la familia que había conocido a su padre, cierto día visitó al primer gemelo y le dijo que estaba sorprendido de cómo había logrado tener todo eso, de cómo había logrado ser un hombre tan exitoso, un hombre tan educado, un hombre que había logrado tantas cosas. El primer gemelo le respondió, bueno, tú conociste a mi padre. Años después, el segundo hermano enfermó, entonces el médico fue y lo visitó y le preguntó que no podía entender cómo una persona tan joven estaba arruinando su vida en el alcohol y viviendo donde vivía, sabiendo que podía lograr tantas cosas, que él tenía muchas capacidades. Y lo que le dijo el segundo hermano fue, tú conociste a mi padre. Lo que nos decía el autor, la reflexión que nos dejaba con esa historia, era que cada persona era libre de elegir qué hacía con las circunstancias negativas, que muchas personas pasaban por situaciones trágicas similares, pero que dependía de cada persona mirar en qué convertía esa situación. Si simplemente se abrazaba a ella, se justificaba con ella y la convertía en una parte de su historia personal, o si se comprometía, por el contrario, a superarla, si se comprometía a hacer mejor que eso que había vivido o que esa persona que le había causado ese dolor, que todo era una cuestión de perspectiva, que cada uno de nosotros éramos los dueños de nuestro destino y que ser dueño de nuestro destino, ser dueños, perdón, de nuestro destino significa mirar cómo vamos a asumir las situaciones buenas y las malas, si nos vamos a quejar o si simplemente nos vamos a comprometer a ser mejores que las personas que nos han causado daño. Nos dice que siempre tenemos la opción de deprimirnos y sentirnos agobiados si nos concentramos continuamente en el dolor de eventos pasados. Recuerda tener cuidado en lo que te enfocas. O puedes concentrarte en la gratitud por estar vivo, por no darse por vencido, por crecer, por aprender las lecciones de la vida. Recuerda que lo que no te mata te hace más fuerte. Eso sí, si eliges el camino del crecimiento, la gratitud, el amor y el perdón. Todos hemos conocido, yo he conocido muchas personas que me ha dado, digamos, lástima, la verdad, ver cómo desperdician muchísimo su vida justificándose por las cosas malas que les pasó. Hemos hablado, muchos de ustedes están aquí por este dolor no es mío. Los saludo a todos los que son nuevos. Muchas gracias por estar aquí. No los puedo leer, pero después los leo en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias por su apoyo. Bueno, hay varias personas me han dicho lo mismo en los comentarios. No los he terminado de responder. Después les cuento por qué. Que bueno, es que yo soy así, yo entiendo, yo no me puedo justificar con lo que hicieron mis padres y obviamente en ese libro, desde la perspectiva de ese libro, es importante entender que cada autor tiene una forma diferente de explicarnos algo. A veces, esta frase es una frase yo creo que casi todos hemos escuchado, es una frase con la que algunos crecemos,
que le enseñan a uno, bueno, lo que no te mata te hace más fuerte y cuando estamos pasando por la adversidad no lo vemos de esa manera. Pero si elegimos el camino del crecimiento, la gratitud, el amor y el perdón, aquí más adelante nos habla del perdón. Cuando nosotros decimos, bueno, yo perdono, pero no olvido. Yo perdono lo que la persona hizo, pero no me olvido de la ofensa que cometió. En realidad no estamos perdonando, porque el perdón, digamos que hagamos de cuenta que es una mancha que llevamos en nosotros, es una mancha que corroe. Y el otro, la otra persona que cometió la falta está viviendo su vida tranquila, pero tú tienes esa mancha y te la colocas acá en el corazón y te va corrompiendo y te va dañando. Entonces, cada quien decide qué hacer con su sufrimiento. Cada quien decide qué hacer con las cosas malas de su vida, con el dolor que le han causado, con las cosas que no han salido bien y con los fracasos. Cada quien es totalmente libre de decidir qué camino elegir, pero lo más importante y y lo que trato de recordarles cuando analizamos algo acá o cuando estamos en directo o cuando les comparto videos o en los libros que les comparto, es que todos estos procesos los hacemos por nosotros. A veces decimos, no, es que lo que esa persona hizo es imperdonable y no merece perdón. Y tú mereces cargar con ese dolor toda la vida. Y tú mereces cargar con esa rabia toda la vida. Mereces vivir toda la vida sintiendo, teniéndote lástima. Entonces, a veces utilizamos las circunstancias adversas como una justificación. A veces es muy triste decirlo, pero nos escondemos detrás del dolor. No quiero afrontar esto, no quiero afrontar esta situación. Bueno, lo voy a, me voy a justificar con yo soy así porque me hicieron esto. Yo desconfío de la gente porque es que me han mentido mucho. Pero ya perdonaste, sí, claro, ya perdoné. Si hubieses perdonado, no estarías recordando eso porque simplemente cuando perdonas, abres un huequito, metes la ofensa, lo tapas con tierrita y sigues con tu vida y dejas de estar cargando con esas cosas. Nos dice que es importante recordar la importancia de perdonar. Lo haces por ti mismo y por tu bienestar. Cargar con el rencor y el resentimiento por los actos de otra persona consume grandes cantidades de energía. Hagan el ejercicio y después si quieren me cuentan cómo se han sentido cuando están enojados con alguien, cuando alguien los ofende o cuando alguien les hace algo, cómo se sienten cuando piensan en la ofensa. Eso da rabia, ¿no? Da gastritis, da dolor de cabeza. Por ejemplo, hay una persona que ustedes no han perdonado y que les hizo algo y ustedes están comiendo y ¡fum! Ven a esa persona o alguien les habla de esa persona. ¿No se les quita el hambre? ¿No dicen, se me amargó la comida, esta comida tan rica se enfrió y ya me sabe maluco? Guardarle rencor a otra persona consume grandes cantidades de energía. Pregúntense, una persona que me causa daño, una persona que no le importa mi bienestar, ¿vale la pena que yo la siga llevando conmigo? Es como llevarla en el bolsillo y cada vez que voy a sacar las monedas de mi bolsillo, tengo a esa persona ahí. ¿Vale la pena que una persona que nos ha causado daño la llevemos ahí en el bolsillo, sigamos recordando la ofensa? Cierto que no, el rencor pesa. Y si nos queremos liberar de ese peso, hay que perdonar, no porque el otro lo merezca, es porque nosotros lo merecemos. A veces lo que nos impide el éxito o la abundancia es un bloqueo de energía causado por no perdonar. En ocasiones estamos tan concentrados odiando, esperando que la vida, Dios, el universo cobre venganza, esperando que, y lo decimos, ojalá la vida me permita ver cómo la otra persona paga lo que me hizo, que estamos concentrados en el daño que nos hicieron los demás y no estamos concentrados en nuestro crecimiento personal. Entonces, a veces, una de los bloqueos que puede tener, una de las razones, perdón, de por qué el éxito no llega a nuestra vida, de por qué las cosas que deseamos no llegan a nuestra vida, la razón puede estar en que de pronto estamos tan ocupados gastando energía odiando, estamos tan decididos a guardar ese rencor para que no se me olvide,
porque es que si se me olvida dejo de ser yo. ¿Qué tiene de malo dejar de ser uno? Ya lo dice Joe Dispensa, deja de ser tú, eso es bueno. Tenemos que analizar ese libro, lo que pasa es que es larguísimo. Yo sí, hola, muy buenas noches. No uses tus cicatrices como recordatorio de lo mal que te fue. Todos, otra vez, yo sé que alguien me decía en los comentarios, ay, deje de decir que todos alguna vez, pero ustedes me entienden, son muletillas que yo utilizo para explicarme. En algún momento todos hemos conocido o hemos sido esa persona porque tenemos que colocarnos de todos los lados de la historia para poderla comprender. Hemos sido la persona o hemos conocido la persona que utiliza sus cicatrices como recordatorio de lo mal que le fue. Se identifica con esas cicatrices y dice, es que yo soy así porque me mintieron, es que yo no creo en el amor porque una vez me enamoré y jugaron conmigo, es que yo no puedo amar a los niños porque tenía un hermanito, un sobrinito que era tremendo y yo dije que yo no me iba a aguantar eso. Cuando nos identificamos con nuestras cicatrices, eh, cuando nos identificamos con nuestras cicatrices, lo único que hacemos es que nos seguimos estancando, seguimos dando vueltas en el mismo lugar y no nos permitimos avanzar y abrazar lo que la vida tiene de bueno para nosotros. Recuerda que esas cicatrices hay que utilizarlas como recordatorio de cómo has sobrevivido, de las batallas que has ganado, de las cosas que aprendiste. Las lecciones más dolorosas nos hacen más sabios. Todavía estás aquí, sigue adelante y sobre todo, sea agradecido. Las lecciones más dolorosas nos hacen más sabios. Todavía estás aquí, sigue adelante y sobre todo, recuerda agradecer. Todos, independientemente de cómo nos llamemos, dónde vivamos, la edad que tengamos, todos hemos tenido etapas de dolor, etapas donde pensamos que el sol no iba a volver a salir y que en ocasiones hasta odiábamos cuando salía ese sol, porque decíamos, wow, de esa situación no me voy a levantar. Pero una invitación que les he hecho a lo largo del libro y que les voy a hacer en la segunda parte que les sigo haciendo, recuerden su historia personal, miren, anótenla si se les olvidó, siéntense en un momento, no sé, en un lugar donde puedan estar solos, donde puedan pensar en su historia personal. Miren esos momentos y abrácenlos con amor, esos momentos donde ustedes pensaron que no iban a superar, que ustedes dijeron: "Dios mío, ya, llévame porque yo de aquí ya no me levanto", y miran que siguieron con su vida, que seguía amaneciendo a pesar del dolor que tuvieran, y que en este momento dicen: "Guau, lo superé". Pero en ese momento de mi vida pensé que no iba a sobrevivir, pensé que no valía la pena. Yo les contaba a ustedes, no me acuerdo en qué directo fue en un directo reciente, que, bueno, yo sí, María Luisa, muchas gracias. Siempre les digo a ustedes, yo les cuento, yo en Will Chismoseo, lo que a veces me dicen en los comentarios, hay comentarios feos que yo respondo, comentarios feos que yo borro, unos que ignoro, pero como yo a veces les digo, bueno, ¿quieren atención? Venga, pues yo les doy atención. Yo hoy les cuento a todos y chismoseamos acá juntos, porque a veces es importante también evaluarlo. Yo les contaba, bueno, que alguien me decía que con la edad que tenía no podía hablar mucho de eso. Otro comentario que me hacían era que me decían, bueno, ¿qué edad tienes? ¿Qué has estudiado para hablar de esos temas? Y ustedes son muy bonitos. Yo a ustedes les tengo mucho cariño. Ustedes son muy lindos porque ustedes me decían y yo le respondí a la persona, todos los seres humanos estamos hechos de experiencias y el hecho de que yo tenga menos o más edad no significa que no haya sufrido. Pero todos decidimos qué hacer con ese sufrimiento. Yo puedo colocar ese sufrimiento en una maletica, cargármelo al hombro y pasarme la vida diciendo, es que estoy muy joven para sufrir tanto, es que yo he sufrido tanto, es que si yo les contara todo lo que he sufrido y no he logrado nada en la vida, porque es que yo he sufrido mucho. O puedo hacer lo contrario. Puedo decir, bueno, sí,
he pasado cosas malas, yo no tengo nada de especial, a todos nos pasan cosas malas, pero Dios, ¿cuánto hubiese dado yo? Porque cuando tenía esos momentos malos, de pronto alguien tuviera el valor de prender una cámara y de decirme, hey, mira, aprendí esto, pasé por esto, estoy leyendo esto. En esa etapa, las pocas personas que hacían contenido en redes que yo veía, pensaban que cuando uno tenía 18 o 20 años, solo quería ver gente haciendo bromas. Según ellos, ese es el contenido que uno quiere ver cuando tiene 20 años y en realidad todos tenemos dramas personales, cosas que pensamos que no iban a pasar. Hace poco, yo les cuento el chisme, vi por acá, bueno, en uno de los comentarios me pareció que vi a alguien conocido me comentó, una persona que conocí cuando yo estaba muy joven, mi primer trabajo, y yo miré hacia atrás y dije, yo no me acordaba de esa Daniela. Ustedes pueden creer que yo no me acordaba de esa Daniela que conoció a esa persona que me escribió por acá y me dijo que me había visto y yo ni me acordaba que esa Daniela existía. Y claro, aproveché y me puse a ver fotos de que tenía por ahí en mi Facebook de esa época y recordé cómo esa Daniela, cómo en ese momento de la vida yo pensé que, o sea, cada día que pasaba para mí era un trauma. En algún momento les contaré toda esa historia, porque pues simplemente uno no la cuenta para que me pregunten cuántos años tengo. Yo sé, no les pregunto cuántos años tengo, cuántos años tienen, ¿saben por qué? Porque todos ustedes, independientemente de la edad que tengan, de lo que hagan, donde vivan, son valiosos y son importantes y son seres humanos. Se van a equivocar, van a aprender de esas equivocaciones, pero lo importante es que ustedes están construyendo un camino y que sea la edad que sean, nada los convierte ni me convierte a mí ni en más sabia ni en más bruta. ¿Por qué? Porque soy un ser humano y porque listo, simplemente uno dice, ok, esto a mí me ayudó, esto a mí me hizo un bien, hoy aprendí algo nuevo, la vida, Dios, el universo me está regalando algo nuevo, hey, contémoslo. ¿Quién quita que a una sola persona que tú le digas, mira, yo pasé por esto, pasé por sufrimiento personal, pasé por la muerte de seres queridos, pasé por abandono, pasé por explotación laboral, pasé por muchas cosas y pasé por mucha inseguridad en mí y no me gustaba lo que veía y hoy me miro al espejo y digo, ay, qué bonita estás. De pronto a otra persona le sirve eso, pues lo hago sin importar cuántos años tenga. Y yo leo, aquí hay, yo a ustedes les tengo mucho afecto, yo los reconozco siempre en los comentarios, acá está Maribel, yo siempre le agradezco muchísimo a Maribel, Maribel siempre me comenta y Maribel me cuenta ahí en los comentarios historias y cosas que le han pasado y cómo ha superado y uno dice, wow, qué valiente, o sea, qué admiración y yo trato de leer todo lo que ustedes me escriben acá cuando no puedo hacerlo así, después cuando estoy revisando otra vez el video y cuando estoy respondiendo los comentarios, digo, wow, y yo les respondo y ustedes me dicen, no, es que yo he logrado esto, he hecho esto, superé esto, y yo digo, qué personas tan valientes. Y digo, wow, qué afortunada soy, de verdad, y yo me siento muy afortunada y digo, algo bueno hice, algo bueno hice para que Dios me permita conocer y me permita interactuar de alguna forma con seres humanos o sea, que han superado tantas cosas y qué bonito es eso, qué bonito es que una persona te cuente su historia, que se sienta con la confianza de decir, bueno, le voy a contar la historia a esta persona y no saben cómo historias que yo he leído de ustedes a mí me inspiran. Las personas que están en los directos conmigo desde febrero saben que para llegar aquí donde estamos hoy aquí chismoseando y hablando, pasaron muchas cosas y yo venía y les contaba y nacieron los directos como un desahogo de algo que me estaba pasando en ese momento. También esto hace parte de mi crecimiento profesional y de mi crecimiento laboral, porque eso también hace parte de mi proyecto laboral y por eso también aparezco aquí y cómo me han entendido y cómo me han acompañado y cómo ustedes cuentan sus historias. Créanme que siempre les digo, Mentes Positivas es un lugar seguro, por eso les digo familia positiva, porque es un lugar donde ustedes pueden venir a contar y nadie los va a juzgar. Y si alguien acá los juzga, yo lo bloqueo, porque es que aquí nadie es perfecto y esto es un espacio seguro, es un espacio donde uno se sienta con la libertad de hablar y de contar sus cosas y de decir, bueno,
yo no soy un experto, estoy aprendiendo. Y como estoy aprendiendo, pues vengo y les cuento, a mí me funcionó. Es como con las recetas, es como, permítanme un momentico, ustedes saben que yo pido permiso para tomar. Yo hice esto y me funcionó, es por ejemplo con los remedios que a uno le recomiendan, que le dicen, es que a mí para alcohólico me sirve, no sé, el agua de canela y uno, ¿has probado agua de canela? Ah, no, me sirvió. Lo mismo es con los consejos, lo mismo es con las historias de vida que ustedes me cuentan acá, cosas muy inspiradoras. A veces yo estoy respondiendo comentarios, ese día no quiero hacer nada y ese día hago, no quiero leer, no quiero, y leo algún comentario y digo, no, ¿saben qué? Lo voy a hacer porque lo que me contó esta persona me motivó muchísimo. Y tal como dice Fernando, y muchas gracias por la frase, todos tenemos cicatrices en el alma. Lo que nos determina, lo que nos da el valor como persona, lo que nos hace fuertes, es lo que yo decido hacer con esas cicatrices. Me voy a abrazar a esas cicatrices y voy a decir, pobrecito de mí, o voy a agarrar esas cicatrices y voy a decir, listo, las voy a lucir con orgullo, me pasó esto, pero yo soy más fuerte que eso. Y repasar la historia de vida, este libro y el comentario de la persona conocida que vi hace días acá me recordó muchísimo eso, que a veces damos todo por sentado y se nos olvida nuestra historia de vida y no la repasamos. Y cuando repasamos la historia de vida, nos miramos al espejo y decimos, "Ah, yo te adoro, qué fuerte eres, vamos por más". Entonces, repasen su historia de vida, háganlo, hagan el ejercicio. Cuando tengan el espacio, antes de dormirse, cuando se puedan sentar en un espejo, se sienten a conversar, prendan una velita. A mí me encantan las velas con olor. Ay, les cuento el chisme, voy a aprender a hacer velas. Ya me cansé de estar comprando velas, yo gasto mucha vela y apenas aprenda, les cuento. Entonces, prendan una velita, hagan algo que los relaje y recuerden su historia de vida. Recuerden lo que han superado, abracen sus cicatrices, recuerden su historia de vida y díganse, wow, que todo lo que he hecho. Yo no pensé, me acordé que hace 10 años estaba en una situación que decía, wow, yo no voy a pasar esto. Hace 5 años, hace 2 años, hace 2 meses, y ahora estoy viviendo la situación que estoy viviendo. Y si estás viviendo una situación mala, recuerda todo lo que has superado y como superaste eso, vas a superar también esto. Pero lo más importante, como les digo, es las elecciones que hacemos. Nosotros tenemos mucho poder de influir en la vida que tenemos. Depende de cómo asumamos y recibamos ese dolor y esas circunstancias malas. Yo les dije que el capítulo 6, pero yo tenía otro capítulo acá, entonces le damos ese capítulo 7 para no irnos. Capítulo 7. Todo está bien, incluso las cosas malas. Este capítulo 7 es como un repaso del capítulo 6. Ya se dijo antes y es muy necesario repetirlo. Aprender de experiencias pasadas y tomar decisiones equivocadas significa que no es necesario repetir la lección nuevamente. ¿Alguna vez notaste que algunos errores o situaciones se repiten hasta que aprendes de ellos? Hay una, hoy estoy de muchas frases, pero bueno, hay una canción de Rubén Blades que a mí me gusta mucho. Yo la escuchaba cuando estaba adolescente y me gustaba muchísimo. Lloraba con la canción, pero no la entendía, pero lloraba, que se llama Maestra Vida. La frase dice, Maestra Vida, te da, te quita y te quita y te da. La vida es una maestra muy sabia. Y si tú no aprendes la lección una vez, te la repite. Y si no la aprendes 2 veces, te la repite hasta que la aprendas. Volvemos a cometer los mismos errores, volvemos a ver las mismas cosas, a hacer las mismas cosas y la vida vuelve y nos repite la lección. Entonces está en cada uno de nosotros asumir el control de lo que vamos a hacer con esas lecciones y con esas circunstancias malas. Confía en que algún día mirarás hacia atrás y todo tendrá sentido. Verás que ese dolor o esa pérdida que ahora te hace pensar que todo en tu vida está mal, no es más que un momento para reflexionar y probar qué tan fuerte y valiente eres. A veces, las cosas más magníficas pueden salir de las peores situaciones y los momentos difíciles en nuestra vida a menudo pueden ser
una bendición disfrazada. Esta frase para cerrar este capítulo y ya nos vemos en la segunda parte. A veces las cosas más magníficas pueden salir de las peores situaciones y los momentos difíciles en nuestra vida a menudo pueden ser una bendición disfrazada. A veces esas cosas que uno dice, este dolor, esta pérdida que me hace pensar que todo está mal, en realidad me está eh, escribiendo un camino. Yo les voy a contar así, chismosiemos, les voy a contar así una historia como personal. Yo salí de la casa de mi familia, de mi mamá, salí del nido cuando tenía 20 años. Tuve un inconveniente con mi mamá y me echaron de la casa. En ese momento pensé que era el fin. Pues crecí solo con mi mamá y mi hermanito menor y pues eran la razón de mi vivir. Me salí de la universidad y del colegio para trabajar, para ayudar en la casa y para mí era el fin del mundo no estar ahí. Cuando salí de la casa, yo viví sola 1 año, 2 años antes de conocer a mi esposo. Pues fue difícil. Pero cuando logré acostumbrarme a vivir sola, me di cuenta de lo fuerte que era. Cuando después todo ese año fue un año de mucho, el primer año fue un año de muchísimo aprendizaje, un año de probarme a mí misma, de aprender a vivir con mi soledad y conmigo, darme cuenta que yo no era muy buena amiga porque no me soportaba ni yo misma, darme cuenta que era muy mala compañía porque no me aguantaba ni yo misma. Fue una bendición salir de mi hogar. Fue una bendición salir del hogar de mamá, porque aprendí lo fuerte que era. Aprendí las cosas hasta dónde podía llegar. Aprendí qué tan valiente era y aprendí cómo todo ese dolor y cómo todas esas lágrimas, aparte de estar atravesando por frustraciones laborales, por crisis emocionales, seguía manteniéndome ahí y pasé por periodos depresivos que en ese momento de mi vida no entendía que era depresión, la verdad. Lo entendí fue después, con los años, cuando la vida me permitió eh, aprender de ese tema, que simplemente la vida me estaba haciendo un camino y yo me forzaba a caminar por ese camino y la vida me decía, córrase para allá y yo no quería. Y la vida me decía, deje de hacer eso y yo seguía empeñada en seguir haciéndola lo mismo. Cuando no abrazaba las cosas malas y veía la enseñanza, cuando no entendía que esa situación, esos momentos difíciles eran bendiciones disfrazadas, pues no llegaban. Cuando salí de un trabajo en el que llevaba 4 años y la verdad me gustaba estar allí, era un trabajo que disfrutaba. Después de 4 años uno como que se abraza a la labor que está haciendo y mi esposo me decía, sálgase de allá, usted está para hacer cosas mejores, póngase a estudiar, retome otra vez el estudio, los cambios son buenos y yo pues soy un mal Sagitario, yo soy un Sagitario pésimo porque a mí me dan miedo los cambios. Yo decía, no, 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 y la vida me seguía jalando y fue tan fuerte el no querer hacer el cambio que me enfermé. Me enfermé, el cuerpo se me enfermó, ahí empezó todo el proceso de la endometriosis que les he contado acá y en otros videos. Me enfermé horrible que yo no me mantenía incapacitada y yo seguía yendo a trabajar y hasta en el trabajo me decían, Dani, descanse, retírese, tranquila, y yo no, porque la vida me estaba diciendo, camine por acá y yo seguía aferrada y yo seguía diciendo, no, yo voy a caminar por donde a mí se me dé la gana y cuando simplemente me solté, cuando después de mucho decir sí, no, simplemente me solté y bueno, vámonos con el azar de la vida me hacía este camino y yo, bueno, no quiero ese camino, pero voy a empezar a caminar por ese camino y volvía de necia y me volteaba de camino y seguían ocurriendo cosas y cada vez que me torcía del camino que Dios, la vida y el destino me mostraban, yo me iba para otro camino, me enfermaba. Entonces era la forma de mi cuerpo y de mi mente rechazar ese cambio. Cuando simplemente decidí dejarme ir y decir, bueno, hagámosle, disfrutemos, entretengámonos. Mascotas, solo tenía una mascota, solo tenía un perrito. Después adoptamos un gatico porque el perrito se deprimió solo.
Dije, bueno, un perrito y un gatico. Nos fuimos para una casa más grande, el perrito ya no quería jugar con el gatico y dijimos, bueno, un perrito más. Cuando ya hubo la oportunidad de un perrito más, de una casa más grande, de un lugar tan amplio como vivimos ahora, el hecho es que cuando me permití fluir, cuando me permití decir, bueno, es que yo no soy una pobrecita porque estoy enferma. Hay muchas personas que están más enfermas que yo y están felices. Es que pasó, que pasé casi un año, estuve 9 meses, que yo me acuerdo que yo me levantaba, me bañaba y me volvía a acostar porque estaba, o sea, dije, me metí en el papel de estoy enferma, yo estoy enferma y ya, y me identifico porque estoy enferma, tengo endometriosis, todo me duele, y cuando vuelvo y me levanto, vuelve y todo y me duele, eh, pues claro, todo salió súper mal. Pero cuando dije: "Bueno, me voy a dejar de identificar con la enfermedad", eh, pues sí, duele, pero pues me paro y intento y tomo esto y hago esto. Yo les he contado a ustedes eso, la enfermedad ni me molesta. Cada vez que voy a controles, pues estoy mejor que en el último control. ¿Por qué? Porque simplemente uno decide qué hacer con eso, uno decide qué hacer con las circunstancias malas y siempre, como les digo, les hablo de mi, de mi perspectiva personal, de mi experiencia personal, es simplemente una experiencia para ejemplificar lo que este capítulo del libro donde nos dice de que todo está bien, que incluso las cosas malas traen cosas buenas y que es importante mirar hacia atrás, que esas cosas malas son bendiciones disfrazadas y que a mí, por ejemplo, aquí recordando y contándoles la historia como para simplemente darles un ejemplo de por qué pienso yo, Daniela, que sí es bueno practicar el agradecimiento y de por qué es bueno no identificarse con las cosas malas y tomarlas como oportunidades. Esa enfermedad, ese dolor, eh, los que de pronto no conozcan, les cuento así rápido, con lo de la endometriosis, yo he tenido 3 cirugías, tuve 3 cirugías, cirugías fuertes, la verdad. En la última cirugía perdí un ovario, pasé por un proceso hormonal muy doloroso, un proceso de recuperación muy doloroso. Simplemente me ayudó a ver qué tan fuerte era. Simplemente me ayudó a decir, bueno, me está doliendo y me voy a quedar acostada. No, me voy, juego con mis animales. El proceso de recuperación eran 15 días y yo me quedé la primera cirugía 15 días acostada y fue peor, se me infectaron los puntos, se me abrieron, me volví nada. En la segunda fue peor porque seguí de terca. En la tercera, a los 3 días dije, ay, no, yo me voy a levantar. Y me comprometí, dije, yo no me hago una cirugía más, que sea lo que Dios quiera, pero yo no me hago una cirugía más, yo ya me cansé de esto. Y llevo 2 años, después de que cada 6 meses me tenía que hacer cirugías, que no me tengo que hacer cirugía más. Y si me duele algo, pues si quiero llorar porque me duele, lloro, y al otro día, ¿me está doliendo? No, me está doliendo nada. Y me concentro en eso, en agradecer. Me concentro y a veces cuando me encuentro renegando, me acuerdo y digo, bueno, hay personas que quisieran estar viviendo lo que estoy viviendo yo, sea en la situación en la que esté, hay que agradecer. Estoy viva. Hace unos años yo no podía ni saltar, porque si saltaba tenía el riesgo de que uno de los quistes se reventara y se convirtiera en una peritonitis y fuera algo grave. Entonces yo no podía saltar y si saltaba el dolor era horrible o sentía como el quiste como que traqueaba y yo salto, corro detrás de mis perros, hago fuerza alzando mis perros para cortarles las uñas y ya no siento dolor. ¿Pero por qué? Porque simplemente, como les digo, hablo de mi experiencia personal, es para ejemplificar. Dije, bueno, hay una bendición disfrazada de todo eso y detrás de todas esas cosas que les contaba, de lo del primer trabajo, de lo del segundo trabajo, de todo eso, habían muchas bendiciones, muchas cosas. Y pienso yo, Daniela, y les recomiendo la recomendación de todo el libro. Acuérdense, revisen su historia personal y se van a encontrar que ustedes son tan fuertes que de pronto el dolor y las circunstancias malas los han llevado a subestimarse, pero ustedes son tan fuertes, tan valientes, tan valiosos, son capaces de lograr tantas cosas que se les olvidó, que de pronto vivieron cosas pesadísimas y que ahora están aquí. Entonces, hagan el ejercicio. Si quieren, después me cuentan por ahí en los comentarios cómo les fue. Hagan el ejercicio de recordar y abrazar su historia personal.
Y recuerden agradecer en la mañana, practicar el agradecimiento al levantarse y en la nochecita agradecer. Recuerden agradecer por las personas que tienen a su lado, por las personas que les aman, los amigos, los hijos, los hermanos, el esposo, la esposa, el papá, la mamá, por esas personas. A veces damos por sentados que las tenemos y no nos damos cuenta del gran tesoro que son. No esperemos a que la vida nos sacuda, nos arrebate a esos tesoros para poderles decir gracias. Recuerden agradecer todos los días. Espero que tengan un fin de semana bonito. Tenemos una cita el domingo para que analicemos la segunda parte de este libro. Esta es la primera parte. Cerramos en el capítulo 7. Son 13, 14 capítulos. Yo siempre me pierdo un capítulo más. Nos vemos el domingo. No nos vemos mañana porque es que mañana le toca visita a mis perritos. Entonces mañana no puedo grabar porque voy para la ciudad a visitar a esos muchachos que están por allá en la escuela de perritos rebeldes. Entonces tenemos cita el domingo a eso de las 7, 8 de la noche, hora Colombia. A todos, a cada uno de ustedes que están aquí en este directo, a todos y a cada uno de los que vea el video después, de corazón, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de regalarme su valioso tiempo viendo el contenido que comparto. Espero que les sea de ayuda, así sea un 1%, si les deja un solo mensaje, una sola reflexión, para mí ya eso es una gran ganancia. De nuevo, que espero que tengan un fin de semana muy bonito, que descansen, recuerden practicar el agradecimiento. Ahorita antes de acostarse, hagan su diario de agradecimiento o mentalmente agradezcan por 3 cosas que tengan. Recuerden que hasta las cosas malas son bendiciones disfrazadas y que todo siempre, es una frase que me decía mi mamá, todo siempre tiende a mejorar y en realidad si miramos la vida, todo siempre tiende a mejorar. Un abrazo gigante para todos, los quiero muchísimo, nos vemos en otro directo, nos escuchamos en otro audiolibro que hace rato no les comparto, pero es que estoy haciendo un montón de cosas, pero ya van a volver los audiolibros. Bueno, chaito, que descansen, que trabajen bonito y si van a bailar, bailen por mí.